Bien, pues nuevamente buenas tardes a todos, ¿cómo están? Vamos a dar inicio ya con nuestra novena sesión de nuestro último módulo del diplomado de comunicación. El día de hoy vamos a terminar, o vamos a avanzar, porque realmente no vamos a terminar hasta mañana, la parte de negociación, en la cual estábamos viendo desde el día de ayer. Antes de comenzar con la sesión como tal, quisiera primero hacerles un comentario y posteriormente pues preguntarles si tienen algunas dudas. Algunas personas de las que me han enviado sus lecturas de la semana pasada, ¿no? Ayer nos dimos cuenta, gracias al correo de una compañera, que no todas las lecturas me habían llegado de manera correcta. Si alguno de ustedes no recibió un correo de confirmación, ¿no?, en el cual les digo recibido, mil gracias, o cualquiera de esos comentarios, vuélvamela a enviar, por favor, vuélvamela a enviar para que pueda tener yo todas las lecturas. Ayer, aclarando con una compañera, pues nos dimos cuenta que la lectura no había llegado. No están en spam, yo ya busqué en bandeja de spam, en correos no deseados, y no están ahí, pero puede ser que por alguna situación ajena a nosotros, pues no me haya llegado. Entonces, si no recibieron confirmación, les pido por favor que me reenvíen nuevamente la lectura para poderla tomar en cuenta. Bueno, después de esta aclaración, ahora sí les pregunto si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario con la parte que vimos el día de ayer de negociación, algo con lo cual no les haya quedado claro, o que quieran agregar, que quieran comentar acerca de todo lo que vimos el día de ayer de negociación. ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Alguien que me confirme para saber si me están escuchando, si está todo bien. Todo bien, maestro. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Todo bien, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Excelente. Bueno, pues entonces vamos a continuar con la parte de negociación. El día de ayer nos quedamos, analizamos esta última pregunta, ¿no? Si las habilidades del negociador podían influir o no en el resultado de la negociación, y coincidíamos todo que pues es lógico, ¿no? Es lógico que las habilidades del negociador dependen, de estas habilidades depende mucho el resultado de la negociación y la ventaja que podamos sacar o que podamos cumplir con el objetivo que nos hemos trazado a partir de la negociación, ¿no? Y veíamos toda esta serie de habilidades que después las recordábamos, entre las cuales yo destacaría, por supuesto, la parte de la comunicación, ¿no? El sabernos comunicar clara y eficazmente para saber realmente a ciencia cierta qué es lo que queremos, ¿no? Bueno, vamos entonces a hacer la proyección de la presentación. Ahí me está proyectando la misma pantalla. Ahí va. Ahí está. Y nos quedamos entonces en esta última diapositiva, ¿no? Que era la pregunta que nos planteábamos el día de ayer. Les recuerdo que si alguien quiere participar, quiere comentar algo, cuando yo estoy compartiendo pantalla no los veo, no veo sus manitas, no veo que alguien quiera hacerlo. Entonces, de ser necesario, interrúmpanme, no pasa nada, ¿no? Si me interrumpen, no pasa nada, abran su micrófono y hagan su comentario, o avísenme que alguien quiere participar, y entonces nos regresamos un poquito a las participaciones, ¿no? Bueno, el día de hoy empezamos entonces con los tipos de negociaciones, y existen un gran número de tipos de negociación. La verdad es que si ustedes buscan un poquito en la teoría, buscan un poquito en la información que hay en libros y en la red, pues podemos encontrar cerca de 30 y algo de tipos de negociaciones distintas, dependiendo muchas situaciones o muchas circunstancias. Nosotros solamente vamos a ver 10, las que yo considero que son las 10 en las cuales podemos englobar todos los tipos de negociación. Ahora, ¿por qué es importante verlas? Porque alguien podría decir, bueno, ¿para qué ver tantos tipos de negociación? Es importante porque a partir de aquí, del tipo de negociación que tú vas a hacer, puedes formular tu estrategia, ¿no? Puedes formular tu estrategia y puedes llevar mayor información de lo que realmente necesitas para poder negociar. Saber en qué momento, con quién o de qué tipo de negociación estamos hablando es importante para poder formular tu planeación y la estrategia con la cual vas a atacar dicha negociación, ¿no? Entonces,
Como ya les decía, resulta de vital importancia el poder conocer en qué tipo de negociación nos enfrentamos, porque de esta manera vamos a preparar adecuadamente, vamos a planear adecuadamente nuestra estrategia. Es por ello que antes de enfrentar la negociación es necesario definir con mucha claridad el tipo de negociación en el que nos vamos a enfrentar, el tipo de negociación al que vamos a participar, ¿no? Porque, como ya les digo, mientras mayor conocimiento, mayor preparación tengas tú, vas a tener más herramientas que te puedan plantear una estrategia y unas tácticas, ¿no? Ayer hablábamos de la diferencia entre estrategia y tácticas, y unas tácticas que te permitan entonces conseguir lo que quieres con mucho mayor facilidad, ¿no? Persuadir a tu contraparte para que podamos entonces ambas partes ganar y por supuesto tú llevarte el objetivo que puedes tú cumplir, ¿no? Más adelante veremos esta parte de, bueno, ¿qué pasa si yo gano y si yo cumplo mi objetivo? ¿Eso quiere decir que el otro pierde? No, bueno, ya saben, ¿no? Que existen estrategia ganar, 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 perder, etcétera, pero eso ya lo veremos un poquito más adelante. Entonces, las negociaciones pueden clasificarse de la siguiente manera y tenemos 10 tipos de negociaciones diferentes, o yo les voy a mencionar 10 tipos de negociaciones diferentes. La primera de ellas es según las personas involucradas. Y yo aquí quiero ser bien claro. Muchas ocasiones yo puedo asegurarles que probablemente el 50% de las veces que vamos a negociar, sobre todo en el ámbito empresarial, no sabemos contra qué nos vamos a enfrentar, ¿no? Las primeras veces, las primeras negociaciones, no sabemos contra qué tipo de personas nos vamos a enfrentar. Las negociaciones, por supuesto, se pueden efectuar entre individuos, uno contra uno, ¿no? Entre estos contra un grupo, es decir, un individuo contra un grupo de personas, en el caso, por ejemplo, de un sindicato, o el grupo representante de la organización contra el grupo del sindicato, o hablar no a título personal, sino a título de la empresa, a título de la organización, ¿no? Entonces, a medida que intervienen más personas, por supuesto, la negociación se complejiza, ¿no? El proceso es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque hay un número diverso de opiniones, hay un número diverso de intereses, hay un número diverso de puntos de vista, comportamientos, conductas, expectativas, e incluso hay un número distinto de nivel de satisfacción, lo que genera, por supuesto, diferencias incluso entre el mismo grupo negociador, entre el mismo grupo de trabajo, ¿no? Entonces, fíjense, esto, por supuesto, te demanda mayor preparación, te demanda un mayor estudio de la situación, y no es un estudio individual. Es decir, si tú vas a negociar de manera individual con otra persona, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Tú sabes qué es lo que necesitas, tú sabes hasta dónde puedes estirar y tú sabes qué es lo que estás buscando. Pero si eres parte de un grupo que va a negociar con otro grupo de personas, necesita haber una preparación conjunta, ¿no? No puede ser que cada quien vaya por lo que le interesa o por lo que quiera, o que cada quien vaya con sus puntos de vista. Tenemos que estar preparados para saber hasta dónde podemos ceder y que dentro de la negociación no aparezca uno que diga, no, no, sí, lo que tú digas, ya, tú ya cállate, tú ya no, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar de manera conjunta. Sin embargo, bueno, muchas de estas veces alguien del mismo equipo o varias personas del mismo grupo negociador puede quedar insatisfecha, lo que puede causar diferencias en el proceso de la negociación. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando son despachos o cuando vas a negociar contra despachos, no solamente contra el trabajador, hablando del caso de recursos humanos, ¿no? Cuando vas a negociar con el trabajador, pues la bronca es entre tú y yo y nos podemos poner de acuerdo. Pero cuando ya va de por medio un despacho laboral que está defendiendo al trabajador, ya surgen otro tipo de intereses, ¿no? Por eso es importante saber contra qué vas. Cuando te viene una demanda laboral, y pongo el ejemplo de la demanda laboral porque pues, es lo que más conozco yo, ¿no? Cuando te viene una demanda laboral, en la misma demanda te dice quiénes son los representantes, quiénes están demandando a nombre del afectado, o si solamente es el afectado, o si es un abogado de oficio, ¿no? Que es muy distinto tomar un abogado de oficio a un trabajador que contrata un despacho. Sabes que la negociación va a ser, por supuesto, más cara, porque ya no nada más es lo que le vas a pagar al trabajador, sino lo que tiene que cubrir sus iba a decir ingresos, ¿no? Sus honorarios, el despacho laboral, ¿no? Y sabes también que la negociación se va a complicar más porque mientras más dure, más honorarios va
a cobrar el despacho laboral y se te va a encarecer la demanda. Y también es cierto que muchas ocasiones el despacho laboral, por ganar más, ¿no?, sigue en el argot laboral, decimos, sigue picando al trabajador, diciéndole, no, les podemos sacar más para que el trabajador insista y pues obviamente todos ellos ganen más, ¿no? La verdad es que es muy difícil y se los digo muy abiertamente, es muy difícil que un trabajador que no esté apoyado por un sindicato le gane una demanda laboral a una empresa, ¿no? En el caso de ustedes es distinto, porque ustedes están sindicalizados, estoy hablando de una empresa en particular. Es muy complicado porque al final el poder económico pues lo tiene la empresa y casi siempre la empresa, cuando se da cuenta que está perdiendo la demanda, llega a un grado de negociación. Entonces ya no llega a un grado de negociación, hablando de la negociación, ya es difícil que proceda la demanda, ¿no? Y la verdad es que también hay muchos abogados pues que terminan vendiéndose, ¿no?, a costas del trabajador, y eso, bueno, pues hace que el trabajador difícilmente pueda ganar una demanda. Por eso es que es preferible hacer un mal arreglo, como dicen por ahí, porque cuando viene el buen pleito, muchas empresas pues terminan invirtiendo y gastando una cantidad fuerte de dinero, pero a veces ya nada más es la cuestión del orgullo, lo tengo que decir. A veces yo me he encontrado con empresas que dicen, mira, gástate lo que quieras, pero no le des un peso a él porque va a decir que nos ganó, ¿no? Entonces, hay que tener, hay que tomar mucho en cuenta esta parte de contra quién nos vamos a enfrentar y cuál es el número de personas. Ahora también, cuando nosotros nos damos cuenta que la negociación no es solamente contra una persona, hay que saber qué tipo de negociadores es cada uno de los que van a representar. Ayer yo les ponía el ejemplo de la patrulla, ¿no?, de los policías de tránsito, que siempre va uno duro y uno débil, uno duro y uno blando, ¿no? El duro es aquel que te amenaza, que te espanta, luego se va y luego viene el blando a decir, no te preocupes, yo arreglo todo, pero pues vas a tener que darme tanto, y uno ya está espantado del anterior y entonces, ¿no? Por eso es importante saber, a ver, qué tipo de negociadores es contra los que me voy a enfrentar. Y también es cierto que muchas veces no sabes, ¿no? Simplemente no sabes contra quién te vas a enfrentar y los vas conociendo en el momento. Esto ya tiene mucho que ver con la experiencia, tiene mucho que ver con los tipos y las formas en las cuales tú has negociado, y pues lo tengo que decir, aquellas personas que nos dedicamos a este ámbito, muchas veces ya tenemos una gran facilidad para reconocer ciertas características, ¿no?, en los negociadores, y más aquellos que nos dedicamos a entrevistar personal, ¿no? Yo, por ejemplo, que entrevisto muchas personas, pues empiezas a encontrar un feeling a identificar ciertos caracteres de manera que sabes, este es duro, este es blando, ¿no? Y lo vas haciendo de esta manera. Pero mientras mayor información tengas, por lo menos del número de personas contra los que te vas a enfrentar, puede darte la facilidad de ir más preparado. Del mismo modo de tu lado, ¿no? Si vas solo o si vas con representantes legales de la empresa, ¿no? Por ejemplo, en un caso de una demanda laboral, si vas tú solo a hacer la negociación, si tienes tu poder para negociarlo, o si dependes de una tesorería que te va a decir cuánto dinero se puede ofrecer o no, todo eso lo tienes que tomar en cuenta en este primer tipo de negociación, ¿no?, dependiendo el número de personas involucradas. Ahora bien, y puede ser, insisto, individual, ¿no?, un cara a cara, puede ser entre grupos, puede ser una persona contra un grupo, puede ser un grupo contra otro grupo, o puede ser una organización. Y cuando me refiero a una organización, ojo, no quiere decir que van a ir todos los empleados, no. Puedes ir tú solo contra otra persona, uno contra uno, pero están representando a una empresa. Entonces no todo depende de lo que tú digas, sino de las políticas y de todo lo que venga atrás de esa organización, ¿no? A eso me refiero cuando digo una organización contra otra. No es una negociación personal, estás en representación de alguien o de algo, y eso por sí solo ya te complica el poder tomar ciertas decisiones. Probablemente tú quisieras tomar una decisión, pero por políticas de la empresa, ¿no?, por situaciones específicas de la empresa, tienes que dar la cara a nombre de la organización, no a nombre tuyo, ¿no? Por eso es importante saber qué tipo de negociación vamos a enfrentar según las personas involucradas. ¿Alguna duda en este tipo de negociación? Si es así, ábranme el micrófono y díganme, y si no, bueno, también díganme que no, porque acuérdense que no los veo. ¿Alguna duda en este tipo? Oiga, maestro, sí, una adelante. Pregunta. Buenas tardes, Maribel Reyes. Hola, Oiga, Maribel, adelante. una pregunta. Cuando se trata de un conflicto, así como dice usted, que demandan, y si el trabajador llega a ir a la Secretaría del Trabajo, ¿ahí cómo procede? O sea, ¿cómo es?
Bueno, yo le explico así de rápido. Sí, Yo en una ocasión, ahorita, tuve problemas con el que era anteriormente mi jefe, pues nada más porque yo no le caía bien, ¿no? Me cambió de adscripción. Digo, donde estoy. Él pensó en perjudicarme, pero la verdad, pues no me perjudicó en absoluto, al contrario, no me benefició el cambio, la verdad. Yo estoy muy a gusto, estoy muy tranquila, estoy bien. Pero, como usted bien lo dice, somos sindicalizados y pues yo fui al sindicato. O sea, yo fui con mi sindicato y yo fui con el secretario. O sea, yo no fui con mis compañeros, yo fui con el secretario y le dije, ¿sabes qué? Le digo, mira, pasa esto y esto y esto y esto, y yo no estoy de acuerdo. Le digo, o sea, yo les demuestro mi trabajo, le digo, pero nada más porque le caigo yo mal al señor le digo, pues creo que no se me hace justo. Dice, no te preocupes, te vamos a apoyar. Y pues sí, como fue, se atravesó el fin de semana y creo que era un puente, o no sé, el chiste que la universidad nada más no laboraba. Y yo ese día agarré y me fui a la Secretaría del Trabajo. Y efectivamente, como dice usted, a mí fui con una de las licenciadas y me dijo, uy, dice, de esos casos de la universidad tenemos, infinidades, ¿no? Y yo así como que, yo pensando entre mí, ay, soy la única que viene. Dice, no, dice, aunque tengan sindicato, vienen aquí a asesorarse. Dice, a ver, ¿cómo está ya le expliqué la situación y me dice, mira, si ya fuiste a tu sindicato y dicen que te van a apoyar, adelante, hazlo por medio del sindicato, porque van a hablar de patrón a patrón. Dice, van a ver lo mejor para ti, o sea, lo que tú mejor necesites, eso es lo que te van a ofrecer. Y yo dije, pues bueno, pero ella me dio así la explicación, dice, mira, si tú quieres, yo levanto la demanda, se la mandamos al abogado general, y así como que era un embrollo difícil. Y yo dije, ay, no, si mi sindicato me está apoyando, dije, con permiso, pues yo me voy por medio del sindicato. Y sí, así fue. Sí se quedó muy molesto esta persona porque pues llegué yo con el secretario, con el de conflictos, con la de que levante el acta la persona el jefe así como que llegó con todos, ¿no? O sea, y ya, pues total que se arregló, nos arreglamos, me cambié donde estoy feliz, estoy muy a gusto, pero en una ocasión, ahora en pandemia, me lo encontré y me dijo, no sé, así me dijo, dice, qué grandes, o sea, no lo puedo decir, tuviste. Y yo así como, porque eso sí, ya lo hablé por su nombre, y yo, ¿por qué? Dice, es que tú te fuiste a lo grande. Le digo, pues te metiste con alguien grande. Le digo, porque yo no seré importante en la universidad, pero yo soy un ser humano, yo pienso, yo razono. Le digo, y tú no me diste la oportunidad, disculpa. Le digo, la verdad, a lo mejor tú te dejaste influenciar por otras personas, malo, le digo malo, porque no tuviste tu propio criterio hacia mí. Pero yo sí tuve esa experiencia, fue una experiencia muy fea para mí, la verdad, yo lloraba y lloraba y yo decía, pues si ahora me he portado bien, ¿qué hice, no? No hice algo así como, pues para que se portaran así conmigo, pero yo sí tuve el apoyo de mi sindicato y de la directora de recursos humanos, lo digo así abierto, me apoyó mucho también, digo, y pues afortunadamente pues no estuve sin trabajo, luego yo ingresé a donde estoy ahorita, pero sí, eso de las negociaciones. Sí, fíjate que en el ámbito laboral las negociaciones, por eso comenté que cuando tienes un sindicato, pues es mejor verlo a través del sindicato. ¿Por qué? Porque todos los contratos colectivos son diferentes, ¿no? Tienen diferentes reglamentos o diferentes artículos dependiendo cuál es la negociación que haga el sindicato. Y un sindicato, por ejemplo, como el de la universidad, un sindicato que realmente sea activo, sea válido, siempre te va a apoyar al trabajador porque pues, es parte de los que están ahí. Entonces, siempre se va a arreglar la situación entre el sindicato y la empresa y cuando no se arregla, bueno, pues entonces el sindicato mismo te va a prestar
todo el apoyo para hacer la demanda laboral, ¿no? Entonces, la mejor manera de arreglarlo es a través del sindicato para aquellos que tienen la fortuna de tener un sindicato activo. Y digo un sindicato activo porque acuérdense que también hay muchos sindicatos blancos, que son estos que la misma empresa genera, ¿no? Hay muchas empresas en nuestro país que tienen sindicatos blancos. Es más, yo genero, la empresa genera su sindicato con gente de su propia confianza para que no le estén moviendo mucho el tapete, ¿no? Entonces, siempre que hay un sindicato es bueno apoyarse de él, es la mejor manera de resolver una situación legal. Cuando no lo hay, entonces hay que acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje para que primero te concilien, traten de llegar a una negociación, que yo también les aconsejo a aquellas personas que son empresarios o que están a cargo de recursos humanos, traten siempre de conciliar para no llegar a la demanda, porque las demandas para nadie son agradables, por supuesto. Estar en una situación legal del tipo que sea, familiar, civil, laboral, por supuesto mucho más penal, pues es siempre un desgaste mayor, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hay gente que le gusta, sobre todo en el ámbito laboral, hay gente que no le preocupa, que dice yo para eso pago mi despacho, que ellos me atiendan, ¿no? Pero siempre tratar de conciliar antes de, porque a la larga, ¿qué va a pasar? Que te va la ley, pierdas o ganes, la ley te va a decir, bueno, por lo menos le vas a pagar sus 3 meses, ¿no? Y lo que le corresponde de ley. Si le corresponde de ley, ofrécelo desde un principio, ¿no? ¿Qué razón hay de pelearte por algo que realmente le corresponde al trabajador? Independientemente de si sea una demanda justificada o no. Eso ya es otro criterio y bueno, pues habrá que demostrar, ¿no? Si la demanda es justificada o no. Pero si tú alargas mucho la demanda, entonces un buen abogado te puede meter salarios caídos y esos, no lo sé, por decir un número, 30,000 pesos que le pudiste haber dado al principio y con el cual pudiste haber cerrado el problema, se te pueden convertir en 100, 200,000 pesos, ¿no? Entonces, yo siempre he sido la idea de, y tengo experiencia en negociación, ¿no? De en la conciliación negociar. Lo tengo que decir porque estoy de este lado. A veces las empresas solamente lo hacen por castigar al trabajador, ¿no? El hecho de decir, ¿sabes qué? Ponlo de patitas a la calle y que vaya y que nos demande. Y ya cuando estemos en conciliación le damos lo que le tenemos que dar aquí, pero que le cueste un poquito de trabajo por esto o por aquel error que haya cometido, ¿no? Yo creo que lo mejor es hablar claro, ser asertivo al momento de hablar, venir con el trabajador y decirle, ¿sabes qué? Ya no me estás funcionando por esto, por aquello, ser lo más claro posible, terminar bien y en ese momento darle lo que le corresponde. ¿Para qué esperar a que venga la demanda y porque además se contabiliza, ¿no? La Junta de Conciliación y Arbitraje, si ustedes le buscan, vienen las empresas más demandadas, es decir, cada demanda es un punto en contra de tu departamento de recursos humanos. Entonces, lo mejor es arreglarlo antes, ¿no? Negociar antes. Y ustedes que tienen sindicato, pues a través del sindicato, por supuesto, es mucho más sencillo. Gracias, Maribel. Blanca Mirna, adelante. Bueno, pues sería una anécdota que a mí me pasó. Hace varios años, bastantes, entré a la universidad. Me manejaron durante 8 años con puros contratos de cada 6 meses. Pero yo veía, ¿sí me escuchan? Sí. Ah, ok. Yo veía que algunas personas les otorgaban la base y la base. Total que sí me armé de valor, quise negociarlo con mi director de esa escuela y no, me dijo que no. Entonces me armé de valor y fui directamente en aquel entonces con el licenciado Tenorio, que era el director de recursos humanos de la universidad, y me senté a platicar con él. Pues les puse todos mis casos, cuántos hijos tenía, que era madre soltera, bla, bla, bla. Y pues esto me generó, yo pienso, una buena negociación, porque me dijo, pues vamos a arreglarlo. Y yo me acuerdo que le dije, bueno, pues si ustedes no me otorgan la base para yo tener una cuestión sólida en mi trabajo, pues yo me voy a tener que ir a otras instancias. Y me dijo, no, ya con los 8 años que usted tiene, ya basta de tantos contratos. Y sí, efectivamente, para el próximo contrato me llegó mi base. Afortunadamente, pues de esto ya tiene algunos años, tengo 28 años ya trabajar para la universidad y precisamente hace 20 años viví esta situación. Pues eso es todo lo que quiero comentar.
Gracias, Blanca. Y fíjate cómo aquí reafirmamos pues todo lo que hemos visto en este diplomado, ¿no? Comunicación, hablar. Probablemente si tú no hubieras hablado, seguirías con contratos de cada 6 meses ya en 28 años, pero en algún momento tú decidiste hablar, estabas segura de lo que necesitabas, sabías lo que querías pedir, ¿no? Lo dijiste de una manera en ese momento asertiva para la situación que se estaba dando y bueno, pues ahí está el resultado, ¿no? No es más que un ejemplo, Blanca, lo que nos platicas de cómo a veces hablando, como dicen por ahí, hablando se entiende la gente. Lo que pasa es que a veces nos da miedo o no sabemos cómo pedirlo y seguimos entonces trabajando de la manera que no queremos con tal de no meternos en el problema de tener que hablarlo, ¿no? Gracias, Blanca. María Luisa Coral, adelante. Gracias. Gracias. Y, bueno, de nada, yo creo que hay un factor súper importante en este tema de la negociación que tiene que ver también con estar informados, ¿no? Porque muchas veces uno de los grandes errores de salir a negociar es ir sin tener evidencia de lo que vas, sí, a ojos cerrados, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues en temas laborales es fundamental que nosotros estuviésemos informados. Yo soy personal de confianza. Y mi experiencia con el sindicato es diferente. Yo, desde donde yo lo veo, si ustedes pueden negociar en corto dentro del sindicato, mejor. El abogado del sindicato juega ante la junta, juega doble papel. Él es abogado del sindicato y es abogado de la universidad. Y yo tengo un trámite laboral desde hace 6 años con la universidad que no hemos podido resolver porque me ayudó el abogado del sindicato, ¿no? Entonces, ya estamos en el tema de amparos, ¿no? Pero durante 6 años, igual un poco por mi desconocimiento, ¿no? Porque en el momento de entablar la demanda no estaba yo en condiciones de hacerlo correctamente ni de estar bien informada, pero sin duda quien debía de hacerlo, que era el abogado, pues hizo algo y jugó en mi contra, y no en mi contra, en contra de los derechos pues de mi hija, ¿no? Porque al final lo que yo estoy demandando es la pensión del papá de mi hija que falleció por un accidente de trabajo, trabajador universitario, tema que no quieren reconocer, ¿no? Entonces, pero justamente de aquí la importancia, ¿no? De estar informados. Yo, por suerte, tengo todos los elementos para comprobarlo. Sin embargo, pues hay un truco publicitario del abogado, pues obstruye, ¿no? El buen alcance de los procesos. Y entonces, pues yo de ahí rescato esto, ¿no? Digo, al final de los años, por fortuna, en algún momento se tendrán que resolver, uno aprende, ¿no? Pero sí, sin duda, yo creo que la mejor vía es la de la negociación con elementos y con información en mano para poder tener la certeza de lo que vas a negociar. Claro, fíjate que lo que dices, María Luisa, es muy cierto y es el ejemplo claro de cómo cuando tú, y lo dices tú misma, de cómo cuando tú tienes información puedes tener cierto poder sobre el otro. Es decir, si en ese momento, en el momento que sucedieron las cosas, y tú lo dices probablemente por desconocimiento se alargaron, si en ese momento tú hubieras tenido más elementos de información o mayor preparación al momento de negociar, la gente de los sindicatos, por supuesto, me queda claro, no es gente tonta, es gente que sabe mucho de negociación, tanto buena como mala, hay que decirlo así, ¿no? El sindicalismo en México habría que empezar antes de, yo siempre he dicho, bueno, alguien va a decir, bueno, pues porque tú eres empresaria, ¿no? Pero siempre he dicho, antes de actualizar la ley laboral, de reformar la ley laboral, habríamos que reformar la parte del sindicalismo en nuestro país. Pero bueno, es otro asunto del cual nos podremos aventar mucho tiempo. Lo que es cierto es que si tú tienes los elementos o mientras más elementos tengas para hacer presión a tu contraparte, la negociación va a ser mucho más fácil, ¿no? Eso es lo que nos puede dejar esta parte, por supuesto, María Luisa. Y hablando del tipo de negociación de la persona, pues es que es cierto y es algo de lo que yo hablo del sindicalismo y no quisiera hablar de más o desviarme del tema como tal, pero muchas veces los sindicatos representan, y lo tengo que decir así, a un gran número de trabajadores, ¿no? Desconozco cuál sea el número de trabajadores sindicalizados de la universidad,
pero estoy seguro que deben ser, no sé, más de 3,000, más de 5,000, lo desconozco, pero deben ser muchísimas personas. Entonces, lo que el sindicato tiene en juego cuando es defender a un solo trabajador a cambio de, acuérdense que al final hay favores entre una empresa y un sindicato, ¿no? Hay cierta colaboración, porque los dos vivimos de lo mismo, el sindicato vive de la empresa y la empresa vive de los sindicalizados, entonces al final hay favores entre uno y otro y a veces, lo tengo que decir, los sindicatos prefieren ir a favor de los otros 4,999 empleados que de uno, y es ahí donde viene esa negociación a la que tú te refieres, Coral. Pero teniendo todos los elementos en la mano, bueno, pues la negociación, por supuesto, tiene que ser mucho más fructífera que lo que se puede esperar, ¿no? Que puede ser larga, sí, ayer lo decía yo, muchas veces no hay prisa de que te den un mal resultado, mejor me espero y sigo batallando y sigo negociando y sigo trabajando, ¿no? A que me digan, ¿sabes qué? Mira, ya esto y se acabó, mejor me espero. Hay que tener paciencia muchas veces, sobre todo cuando tenemos los elementos para ganar dicha negociación. ¿De acuerdo? Por supuesto. Bien, gracias, Coral. Vamos a continuar entonces con la presentación. Vamos al segundo tipo de negociación. Hablábamos de este que es de las personas involucradas, ¿no? La cantidad de personas que se involucran dentro de la negociación. Y ahora vamos con según la participación de los interesados, ¿no? Según la participación de los interesados. Puede clasificarse, por supuesto, en negociaciones directas o indirectas. Es decir, las negociaciones directas es cuando estamos cara a cara, cuando tú vas a negociar con la persona de manera directa, de frente. Y hay una indirecta cuando hay mediadores, cuando hay abogados, cuando hay árbitros, cuando hay personas que intervienen en el proceso de negociación, ¿no? Por supuesto que en el primer caso el proceso es más rápido, es más dinámico. ¿Por qué? Porque es tú y yo somos los que tenemos que decidir. En el segundo caso, pues por supuesto, el abogado, y sobre todo si es un abogado con experiencia, ¿no? El mediador tiene que pedir autorización a la otra parte, ¿no? Entonces, cuando es una negociación directa, tú tienes todos los elementos para saber que al que tienes que leer es al de enfrente, que tienes que leer lo que te dice, que tienes que leer sus movimientos corporales. Pero cuando es una negociación indirecta suele ser muy complicado, muy peligroso y además retardarse mucho. ¿Por qué? Porque el abogado te puede decir, no, pues sí, tienes razón, ¿no? Incluso te puede dar la razón, te puede decir, no, sí, tienes toda la razón, pero pues yo no soy el que decido, déjame ir a ver qué me dicen de este lado. Y muchas veces sucede eso, ojo, muchas veces sucede que un intermediario, por quedar bien contigo y no tener que estar peleando contigo, te va a dar la razón, pero el pero es que yo no decido, deciden allá. Pero también puede ser un estilo de negociación, ¿eh? Ojo, un mediador puede ser tan hábil de decirte, no es que yo estoy contigo y tú te confíes y empieces a soltar información sin saber que pues, realmente el que le está, o más bien sabiendo que realmente el que le está pagando es el de allá, jamás va a estar contigo, ¿no? Aunque por dentro diga, sí, tienes razón, ¿no? Pero jamás te va a expresar que está contigo. Si lo hace, es porque hay un doble fondo en esa falsa confianza que te quiere dar, ¿no? Entonces, hay que estar muy atentos cuando sea una negociación directa. Y una negociación directa, insisto, es cuando las dos personas que se sientan o el grupo de personas que se sientan sabemos que tienen la decisión. Es decir, nada de que, dame toda tu información y ahora déjame ir a preguntar allá. Eso no es cierto. Eso cuando sabemos que la persona tiene la información necesaria, que es una negociación directa y que los que están ahí pueden decidir, entonces estamos seguros que podemos soltar información porque no se va a ir a contar esa información por otro lado. Ahora bien, cuando sabemos que es una negociación indirecta, cuando sabemos que nos mandaron al abogado, al mediador, al primo, al amigo, alguien que no va a decidir, es que vino él porque te mandó a su primo porque no quiere hablar contigo de frente. Bueno, pues entonces algo está pasando que el primo le va a ir a contar, a ver cuántas personas vinieron de este lado, cuál es la posición, qué es lo que queremos, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos en esa parte, sobre todo en la parte de si soltamos información o no, dependiendo de si es una negociación directa o indirecta. Si reconocemos que es directa, ten la confianza de hablar y tratar de resolverlo porque la otra persona tiene la capacidad de darte una respuesta. Si es indirecta, aguas, ¿no? Aguas con lo que dices, aguas con lo que presentas, porque le va a dar tiempo a la otra persona de prepararse mejor, puesto que le van a llevar este tipo de información, ¿no?
Dice aquí, en el primer caso, el proceso es más rápido, más dinámico, más expedito, mientras que en el segundo, por supuesto, el proceso se retarda, puede ser muy peligroso y se puede complicar por la falta de comunicación o incluso, ¿no?, por cómo le lleven la comunicación a la otra parte, ¿no? Ha sucedido que viene el abogado, y me ha sucedido a mí, ¿no?, en ocasiones que yo no voy a la negociación laboral, que viene el abogado y me dice, no, ¿sabes qué? Llegó con 20 abogados atrás y tiene un respaldo, ¿no? Y entonces tú dices, ¿sabes? Que llegan y te no, dices, llegó bien. Por lo que decíamos la otra vez, ¿no? Estás viendo a tu contraparte a través de los ojos y a través de la expectativa de otra persona. No lo estás viendo tú directamente. Entonces, se puede convertir en algo muy peligroso las negociaciones indirectas. Las hay y muchas veces, ¿no? Muchas veces vamos a encontrar esta parte, sobre todo en el ámbito empresarial, esta parte de mandar a alguien a negociar y que cuando tenga toda la información termine diciendo, es que, ¿sabes qué? Yo no decido, fíjate, yo estoy aquí como representante, pero pues, los que deciden de la lana pues, son los de la tesorería, ¿no? O los que deciden pues, son los representantes legales. Yo les llevo tu mensaje, pero no. Ha pasado muchas veces y tú diciendo, caramba, tenemos 2 horas pensando que tú vas a decidir y resulta que no. Entonces, sepamos bien a qué tipo de negociación nos vamos a enfrentar. Si una negociación directa o una negociación indirecta. Viene una tercera, que son estos según los asuntos que se negocian. Existe una gama amplia de asuntos que se pueden negociar, que tienen que ver desde aspectos políticos, comerciales, personales, técnicos, afectivos, económicos, ¿no? Tienes que saber bien cuál es el centro de la negociación. En cada caso resulta imprescindible tener conocimiento adecuado de cuál es el objeto especial, así como de crear el ambiente propicio para lograr el efecto deseado. A veces una negociación suele traer muchos elementos específicos, es decir, puede traer un elemento comercial, un elemento económico, un elemento personal incluso, ¿no? Tienes que estar bien concentrado e identificar bien cuál es realmente el centro de esta negociación que vas a hacer. Por ejemplo, en un ámbito laboral pueden surgir una serie de cosas impresionantes porque los abogados laborales, cuando apoyan al trabajador, regularmente lo que le dicen es exagera todo, ¿no? Y es más, no solamente demandes a la empresa, demanda personalmente al dueño, demanda personalmente al jefe de recursos humanos y demanda incluso a proveedores, ¿no? ¿Quién es su proveedor? No, pues yo veía que les llevaban agua a los de Bonafón, pues demanda también a Bonafón, ¿no? Eso se presta en el ámbito laboral, es una forma de presión. Porque la demanda, y dije Bonafón por decir un ejemplo, ¿no? Pero cuando le llegue la demanda a Bonafón, la demanda va a decir, a ver, espérame, yo no conozco a este cuate, yo no sé quiénes son, y lo primero que te va a hacer, te va a hablar y va a decir, oye, mi amigo, resuelve este problema porque yo no tengo nada que ver y a mí me está llegando una demanda, ¿no? Es una manera de presionar en una demanda laboral, pero tú tienes que tener bien centrado cuál es el problema. O sea, me demandan a mí, yo como director de recursos humanos o como representante legal de agencias aduanales o de comercializadoras o de cualquier otra empresa, a veces la demanda viene a título personal. Demandamos a la agencia aduanal desaduanamientos especializados y al licenciado Pablo César Anaya López. Espérame, yo ni te conozco, yo ni te contraté, yo ni te corrí, pero la demanda es una forma de hacer presión. Entonces aquí uno tiene que reconocer y decir, a ver, la bronca no es contra mí, lo único que quieren es presionarnos. Yo tengo que entender que el problema no es un problema personal, sino un problema laboral y que regularmente va a desprender en algo económico, ¿no? ¿Cuál es la táctica? La mayoría de las veces se demanda reinstalación, ¿no? Todos dicen, no, es que yo no me quiero ir de ahí, yo me quiero reinstalar. Insisto y vuelvo a lo mismo, si no hay un sindicato de por medio es bien complicado que te reinstalen. Vas a ir a trabajar a una empresa donde ya te peleaste con todo el mundo a través de una demanda legal. Es complicado, ¿no? Entonces, están demandando, fíjense, una situación personal porque me están demandando a mí. Están demandando una situación técnica porque están demandando reinstalación. El objetivo real de la demanda es una cuestión económica. Ellos quieren lana y tú tienes que ofrecerles lana. Punto. Eso, el que tú sepas cuál es el asunto clave que se está negociando o que te puede dar el resultado final, es importante para agilizar la negociación y para no perderte en situaciones de puro trámite o que no requieren el desgaste de tu atención, ¿no? Entonces, estemos muy atentos en qué es lo que realmente queremos negociar.
porque a partir de ahí, ¿cuál es el objetivo real de esta negociación? Porque a partir de ahí vamos entonces a mostrar nuestra estrategia para poder resolver eso. Insisto, en una demanda laboral me pueden demandar a mí, pueden demandar reinstalación, pero realmente lo que quieren es una cuestión económica, ¿no? Lo que quieren es que se les entregue dinero. Entonces, este es el tercer tipo según los asuntos que se negocian y es importante tener conocimiento de ello. Siguiente tipo, según el estatus relativo de los negociadores. Este es muy importante porque no siempre se negocia con gente del mismo nivel. No siempre la negociación es así. A veces tenemos que negociar con el jefe, a veces tenemos que negociar con el subordinado y a veces tenemos que negociar con el compañero de al lado. De tal manera que, así como la comunicación, ¿se acuerdan? Horizontal, vertical, etcétera, también existe las negociaciones de tipo horizontal, es decir, cuando las partes nos encontramos en el mismo nivel, cuando tenemos la misma fuerza, ¿no? Aquí regularmente se van a enfrentar dos personas que tienen básicamente los mismos elementos para negociar. Por lo tanto, será triunfador aquel que tiene, pues, que tenga mayor habilidad para poderlo hacer. El problema es cuando tienes una negociación vertical, cuando las partes que negocian se encuentran vinculadas a través de una relación de subordinación directa. El problema no es que tú seas el jefe, ¿no? Y que tengas que negociar con el subordinado. Yo siempre he dicho, pues en ese momento, el que tiene, desafortunadamente, el que tiene el sartén por el mango es el de arriba, ¿no? El que tenga la posición jerárquica superior. Por eso es que el que tiene una posición jerárquica inferior tiene que ser muy inteligente, tiene que hablar adecuadamente y tiene que trazar su estrategia. Fíjense lo que voy a decir y pongan mucha atención. Cuando tú eres jerárquicamente estás más abajo que tu contraparte, debes de entender, por alguna razón específica que vamos a ver más adelante, que de alguna manera tú ya llevas las de perder. Eso es así, eso es así. Y bajo esa que yo ya llevo las de perder, ¿por qué? Porque soy el empleado, porque soy el subordinado, ¿no? Tengo entonces que entender que mi negociación se va a basar en perder lo menos posible y de esta manera yo ya estaré ganando, ¿no? Por eso es importante entender este tipo de negociación. Y seamos bien honestos, ningún trabajador le va a ganar nunca a su jefe, ¿no? El jefe al final pues es el jefe y aunque esté loco y aunque no sepa y aunque sea autoritario, pues tiene un poco o un mucho mayor poder que nosotros. Por lo tanto, en una negociación vertical en donde tú tienes un nivel jerárquico más bajo, en la medida en que entendamos que ya vamos perdiendo por ser un nivel más bajo, vamos a ganar mucho, porque entonces la estrategia se basará en perder lo menos posible. No sé si me explico, tenemos que ser muy realistas. Nadie puede decir, bueno, pues yo le voy a ganar al jefe y lo van a correr a él y yo me voy a quedar hasta con su puesto, ¿no? Eso no sucede más que a menos que tengas realmente razones de muchísimo peso, con pruebas y con un respaldo enorme que se pueda lograr. De otra manera no va a suceder, ¿no? Entonces, seamos muy cuidadosas con esa parte. Y si estamos nosotros en la parte de arriba de la posición jerárquica, entendamos de la misma manera que ya por estar arriba en la negociación vamos ganando. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener mucho cuidado, ¿no? En qué tanto nos arrebatan de lo que tenemos. Esto es como tener, y lo digo de la manera coloquial, ¿no? Es como tener un hermano mayor que te lleva 4 o 5 años y que, bueno, pues tiene, por supuesto, más experiencia y más fuerza y más edad que tú, ¿no? Y por lo tanto, entonces, tú sabes que meterte con él, pues de entrada, ya vas perdiendo. Por lo tanto, tienes que tener una gran estrategia para perder lo menos posible y viceversa, ¿no? Ojalá no me hayan malentendido. Y yo sé que algunos habrán de pensar, ¿pero por qué, no? Eso es injusto. Pues sí, es injusto, pero que me digan en esta vida qué realmente es justo, ¿no? Hay muchas cosas injustas y si tenemos mejor visión, si ya vamos con ese entendido, pues es mucho más fácil que podamos conseguir algo a que creamos que le podemos arrebatar lo que nosotros queramos al jefe, ¿no? Tan simple y tan sencillo que no es así. Bueno, y luego viene el tipo diagonal, cuando la negociación se produce entre partes que se encuentran en diferentes escaños de la pirámide jerárquica, ¿no? Esta es una negociación a lo mejor un poquito más complicada. Se puede dar, sí, pero regularmente este tipo de negociación se hace de una manera indirecta.
es decir, a través de representantes, ¿no? Yo tengo un problema con un jefe de otro departamento, siendo yo empleado, pues al primero que recurro es a mi jefe para que él medie entre ellos, porque no me voy a ir a pelear. Si no me peleo con mi jefe, menos me voy a pelear con el jefe de otro departamento. Por lo tanto, entonces recurro a esta persona para que medie entre los dos, ¿no? O el jefe de otro departamento seguramente irá con mi jefe a decirle, oye, tu empleado, estoy teniendo problemas con tu empleado, vamos a tratar de sentarnos a negociar entre los tres, tú como intermediario, para que las cosas sean más fáciles, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado con esta parte. Insisto, horizontal, estamos en las mismas fuerzas, por lo tanto, depende mucho de la habilidad de cada uno de los negociadores. Vertical, estamos en diferentes fuerzas, por lo tanto, el que esté abajo, mientras más acepte que ya va perdiendo algo, va a ser mucho más fácil o el triunfo consistirá en perder lo menos posible, ¿no? En ser lo más directo posible. Y cuando es diagonal, pues siempre yo les aconsejaría echar mano de un negociador o de un intermediario. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a la siguiente, al siguiente tipo. Según el clima humano. De acuerdo con este criterio, las negociaciones pueden ser amistosas o polémicas, así como abiertas, sinceras, manipuladas, y yo aquí pondría incluso agresivas, ¿no? Las negociaciones amistosas, abiertas y sinceras, por supuesto, resultan mucho más fáciles que aquellas que son manipuladoras, polémicas o agresivas, ¿no? Entonces, siempre, por eso es importante conocer a tu contraparte. Por eso es que hay muchos negociadores que llegan rompiendo el hielo, ¿no? Por eso hay muchos negociadores muy hábiles que llegan tratando de hacerse amigos de todo el mundo, ¿no? Pues es que somos amigos, ¿para qué nos vamos a pelear? Porque es mucho más fácil, y esto pues es un principio de vida que yo tengo y que trato de inculcarles siempre a mis hijas, ¿no? Por la buena es mucho más fácil, siempre. Hablando se entiende la gente, no hay necesidad de pelearnos, no hay necesidad de mostrar nuestro poder. En algún momento lo tendremos que hacer, sí, pero siempre por la buena es más fácil, ¿no? Entonces, según el clima que existe en la negociación, ahora nosotros ya sabemos muchas técnicas para controlar nuestras emociones, ahora ya nosotros sabemos muchas técnicas para comunicarnos de manera asertiva, ahora nosotros ya sabemos muchas técnicas para tener buenas relaciones. Tratemos siempre de llevar el ambiente de la negociación a un ambiente amistoso, a un ambiente honesto, a un ambiente sincero, abierto, ¿no? Porque es mucho más fácil resolver una negociación de ese tipo que una negociación polémica, manipulada, agresiva, ¿no? Y que te pueda desgastar todavía mucho más de lo que ya de por sí la negociación por sí sola te desgasta, ¿no? Entonces, esto es según el clima humano. Ahora, tal vez la pregunta aquí sería, bueno, ¿y cómo puedo yo saber a qué clima me voy a enfrentar? Bueno, eso es complicadísimo, porque incluso aunque tú lleves la intención de hacer una negociación amistosa, puede ser que la contraparte te lleve a una negociación agresiva. Son aquellas negociaciones que empezamos todos bien y conforme va pasando la cosa te vas alterando hasta el momento que incluso hay ocasiones que la negociación se para, ¿no? Y que se cierran las mesas de negociación sin llegar a ningún acuerdo porque las gentes ya están muy alteradas, ¿no? Esto, en la medida en que nosotros sepamos comunicar nuestras necesidades en el momento y con la persona adecuada, vamos a lograr que esa negociación sea mucho más amistosa, ¿no? Y lo he dicho siempre, si tú llegas de trabajar a las 10 de la noche con toda la presión del tráfico y con toda la presión del día, de la nómina, etcétera, y tu esposa te dice a las 11 de la noche que lo que ya quieres es dormirte, oye, necesito platicar contigo de esta situación, pues por supuesto no es un ambiente adecuado para poder resolver la situación. Seguramente va a terminar eso en pelea o en hazle como quieras o en polémica, ¿no? Vamos a buscar el momento adecuado, y el momento adecuado es cuando la persona está más descansada, cuando tiene tiempo, cuando ya comió, cuando está a gusto, ¿no? En ese momento probablemente podamos encontrar el sí a lo que queremos. Seamos muy inteligentes con eso del clima humano, que además lo tengo que decir, no depende nada más de nosotros. Eso es cierto, ¿no? El clima no depende de nosotros, depende de la contraparte, pero nosotros pongamos el 50% de amistad, de tranquilidad, de sinceridad que nos corresponde. Eso no quiere decir que como dicen por ahí, que seamos agachones, ¿no? O que seamos, ay, bueno, con tal de llevármela bien, todo lo que tú digas, no pasa nada y a todo te digo que sí. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver más con crear un ambiente en el cual estemos, aunque estemos en diferentes posiciones y en diferentes opiniones,
que el ambiente sea cálido, ¿no? Ok, yo no le voy a decir, no, eso estás loco, eso no se puede así, porque entonces estoy creando un ambiente agresivo. Probablemente le voy a decir, mira, entiendo tu punto de vista, ¿no? No lo comparto ni puedo estar de acuerdo con él porque las situaciones que yo veo son otras, pero bueno, al final desde tu perspectiva puede que tengas razón, no lo sé, ¿no? Necesitaríamos mostrar más pruebas. Es decir, hacer un ambiente propicio, abrirse a poder confiar el uno con el otro, aunque, insisto, no estemos de acuerdo en las situaciones. Eso es según el clima humano. Según los factores desencadenantes, este también es un tipo muy interesante de negociación. De acuerdo con esto, las negociaciones pueden clasificarse con negociaciones libres, es decir, entre compradores y vendedores, ¿no? Que probablemente sean las negociaciones más sencillas, ¿no? ¿Cuánto me lo vendes? En tanto, si estás de acuerdo con el precio me lo compras y si no, pues no pasa nada, tan amigos como siempre, ¿no? Oye, déjamelo más barato. Bueno, si te lo puedo dejar más barato, te lo dejo más barato y si no, pues no te lo vendo y tan amigos como siempre, ¿no? Esa es una negociación libre. Una negociación forzada es cuando hay algo que provoca la negociación, que es tenemos que negociar, tenemos que sentarnos a platicarlo sí o sí. No es que quieras, ¿no? No es que yo pueda o no pueda, es que lo tenemos que hacer de manera obligada, ¿no? Tenemos que ponernos de acuerdo en algo. Insisto, si yo llego con ustedes y les digo, te voy a vender este teléfono, ¿no? ¿Cuánto me lo das? En 3,000, no, está bien caro. Bueno, pues si quieres me lo compras y si no, no pasa nada. No necesitamos sentarnos a explicarte, es que sí, mira, este tiene mucho valor por esto y lo otro. No, pero déjamelo. No es necesario. Simplemente es, probablemente tú me digas, pues te doy 2,800, ¿cómo ves? Y si yo le puedo bajar, le bajo y si no, pues no te lo vendo. Es así de sencillo. Una negociación forzada es aquella en donde tenemos, por supuesto, que ponernos de acuerdo. Te vendo este teléfono y te lo tengo que vender y tú me lo tienes que comprar porque es una situación que ha provocado esta negociación, ¿no? ¿Qué puede suceder en estas negociaciones forzadas? Que cuando no estás bien preparado para la negociación, te pueden manipular, ¿no? Así como vamos a ver ahorita las morales o las afectivas. Te pueden manipular para cerrar la negociación. Es decir, la tenemos que cerrar sí o sí. No hay forma de que evadamos el llegar a la negociación, el de poderla cerrar. Por lo tanto, entonces tú tienes esa presión de que en algún momento vas a tener que aceptar. Y la otra contraparte tiene esa presión que en algún momento va a tener que ceder algunas demandas o algo que te esté solicitando. Es muy peligroso porque si tú no estás preparado y no sabes hasta dónde puedes ceder o no, ese forzar, ese cerrar la negociación, pues te puede llevar a que después te arrepientas del trato que hiciste, ¿no? Que digas, caramba, ¿cómo fui a decirle que sí si tenía todo en contra? Es que la tenía que cerrar a fuerza, sí, pero por eso es que vas preparado para cerrarla lo mejor posible hacia ti, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado. Las negociaciones libres, la verdad es que son negociaciones muy sencillas que hacemos todos los días, ¿no? Y luego vienen las negociaciones morales o afectivas, aguas con estas, cuando la causa del proceso negociador tiene que ver con comportamientos, con actitudes o con valores. Estas son las más manipuladoras que pueden existir, ¿no? Este es cuando, es que si tú eres honesto, sabes que me tienes que dar ese dinero, ¿no? Y esto lo utilizan muchos abogados, ¿no? En la parte laboral. Usted es el director de recursos humanos y, hombre, caramba, usted como director de recursos humanos debería apoyar al trabajador. La empresa al rato le va a dar una patada y usted va a andar aquí demandando también a la empresa. Para eso están los de recursos humanos. Es decir, te quieren pegar en tus valores, en tus actitudes, ¿no? Para que tú digas, sí, tienes razón, yo como recursos humanos tengo que estar del lado del trabajador, ¿no? Entonces, estas negociaciones morales o afectivas son aquellas que, oiga, jefecito, deme permiso para irme de vacaciones, ¿no? Ándele, no sea malo, al fin ya sabe que yo al rato le meto horas extras. Cuando usted necesita, yo siempre estoy ahí, ¿no? Entonces, écheme la mano, ayúdeme. Es decir, tocas esa parte de los comportamientos, esa parte de los valores que a todos, definitivamente a todos nos llegan a pegar. Es aquí donde entra más aquella habilidad de saber controlar tus emociones, ¿no? No te tienen por qué manipular diciéndote, oiga, jefe, es que usted, ¿se acuerda el día que usted me habló a las 2 de la mañana que fuera a sacarlo de un bar no sé por dónde? Yo me acuerdo perfectamente y ahorita necesito unas vacaciones, ¿no? Te están manipulando al final. Entonces, tengamos mucho cuidado con este tipo de negociaciones. Y yo siempre he dicho que las negociaciones más fáciles son las legales, fíjense. Eso es mi opinión. Cuando está la ley de por medio, tú te lavas tus manos, ¿no? Porque después, pues ahí está la ley, ahí está el juez, al final él fue el que decidió, y entonces, bueno, pues
tan amigos como siempre, porque aquí el que perdió fue el que violó la ley, ¿no? O el que ganó fue el que se ajustó a la ley. Entonces, yo siempre he dicho que las negociaciones legales, a pesar de cómo son las leyes en nuestro país, pues tú tienes una justificación específica, ¿no? Tú puedes llegar y decirle al trabajador, hijo, le siento muy feo porque pues te conozco y conozco a tu familia, pero pues la ley nos dijo esto, ¿no? Entonces no puedo hacer más, ¿no? Siempre he creído que a pesar de que no me gustan, ¿no? Las negociaciones legales, porque como ya lo dije, el estar en una situación legal siempre es muy desgastante para todas las partes, ¿no? Pues al final son las que se resuelven de una manera en la cual pues lo único que tienes que hacer es mostrar pruebas, apegarte a lo que dice la ley o interpretar, ¿no? La ley de la manera en que más le beneficia a la empresa. Y bueno, pues creo que son aquellas negociaciones más fáciles, pero sí también es cierto que son aquellas en las que tienes que estar mejor preparado, es decir, porque nada lo puedes dejar al aire, todo está respaldado en leyes, todo está respaldado en artículos, ¿no? Entonces, habría que estar muy bien preparado para que esa negociación legal sea lo mucho más fácil, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran reafirmar? ¿No? Todo bien, dice Elvia. Pone like. Bueno, pues entonces vamos a continuar con los tipos, porque quiero llegar a lo que Coral nos decía ayer, si hay un paso, 2 pasos de cómo poder, espérenme porque compartiendo otra cosa, de cómo plantear nuestra negociación y pareciera muy fácil, Coral, porque son 3 pasos, nada más, y pareciera, 3 pasos tan sencillo, pues sí, sí es así de 3 pasos solamente, pero no quiere decir que sea sencillo, ¿no? Al contrario, déjenme porque cuando me salí de la... Ahí está. Cuando me salí de compartir pantalla, cerré por error la presentación. Ahí está ya. Listo. Entonces, estábamos en los tipos, ¿no? Si no mal recuerdo, según el clima humano, aquí. Según el canal de comunicación. Y esta, por eso me detuve en la anterior, porque esta, bueno, pues es una de las que más nos interesa a nosotros, hablando de comunicación como tal, ¿no? Haciendo un diplomado de comunicación. ¿Ahí ven la presentación? Sí, se ve. Sí, gracias. Ya me fui a las etapas. Ahí está. Según los canales de comunicación. Pueden clasificarse nuestras negociaciones de cara a cara, de manera telefónica, epistolares o a través de cartas, no a través de escritos, o sobre la base de representantes. La diferencia fundamental entre ellas reside en el grado en el que fluye el proceso de comunicación y que se establece entre las partes. Creo que aquí no tengo que detenerme mucho, puesto que todo el diplomado que hemos estado trabajando durante las sesiones anteriores, pues tiene que ver con esta parte de comunicarnos, ¿no? Y no es lo mismo trabajar una negociación cara a cara, donde tú percibes el ambiente, donde tú percibes los movimientos corporales, donde tú percibes todo lo que la contraparte te quiere decir, que una comunicación telefónica, por ejemplo, en donde vas a negociar con alguien que está en Japón a través de, bueno, ahora es a través de videoconferencia y te puedes también medio ubicar en su entorno, ¿no? En lo que estás sintiendo, ¿no? Pero no es lo mismo, por supuesto, tenerlo de frente que tenerlo a través de una computadora, o no es lo mismo hacerlo a través de correos electrónicos, o no es lo mismo a través de un representante, porque ya decía yo, estas negociaciones indirectas hacen que el representante juegue un doble papel, ¿no? Puede ser nada más el que lleve y traiga, o puede ser el que te saque información y luego vaya y se la cuente a la otra parte. Entonces, el canal de comunicación, por supuesto, mientras más directo sea, la negociación es mucho más fácil. Mientras más indirecto sea, requiere todavía de más preparación para poder negociar, ¿no? Quédense siempre con ese principio. Mientras más directo sea nuestro canal de comunicación, va a ser mucho más fácil podernos entender. Mientras más indirecto sea el canal, si es a través de un teléfono, a través de una computadora, a través de un representante, entonces requieres de mayor preparación, de mayor información para que no se pierda esa comunicación. Y además requiere de mucha intuición, de mucha inteligencia para no malinterpretar los mensajes de la persona que te está viniendo a ver. Porque si el representante viene y te dice una cosa, no por fuerza tiene que ver con el mensaje que te mandó la persona con la que estás negociando, ¿no?
probablemente el representante incluso lo esté interpretando de otra manera. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no aceptaste lo que te mandé? Pues porque tu representante hubieras visto de qué modo me lo dijo. No, hombre, pero es que él es así, si yo sabes que no. Es decir, hay que tener mucho cuidado con esta parte de según el canal de comunicación. Y por supuesto, intentar que las negociaciones siempre sean lo más directo posible. En la medida de que estas negociaciones sean lo más directo posible, el canal de comunicación sea lo más directo posible, por supuesto vamos a tener mayor facilidad para resolver. Y por último, en los tipos de negociación, si es la última ya, sí. Estoy así, no. Ahora sí. Según el modo en el cual vamos a negociar. Pueden clasificarse en negociaciones competitivas y en negociaciones cooperativas. Creo que su propio nombre lo dice, ¿no? De una manera muy clara. Dentro de la misma negociación incluso se puede presentar ambas negociaciones. Y regularmente lo que pasa en una negociación, ¿no ves que primero competimos con el negociador, con la contraparte, ¿no? Para ver qué traes, para ver cómo eres, y después terminamos acomodándonos de una manera cooperativa. Difícilmente sucede al revés, difícilmente la negociación empieza muy cooperativa, todos muy abiertos y se va convirtiendo en una competencia. No, casi siempre sucede lo contrario, ¿no? Competimos, vamos a ver qué traemos, escondemos información, no te suelto todo y conforme yo veo que tú te vas soltando, entonces voy cooperando a facilitar la negociación, ¿no? La comprensión, por supuesto, de los mismos y su combinación adecuada en el proceso puede ayudar a que el proceso de negociación fluya, ¿no? Aquellas negociaciones competitivas son aquellas donde uno quiere por fuerza ganarle al otro, ¿no? Es que yo le voy a ganar en la negociación. No se trata de que le vas a ganar, acuérdense, se trata de que vas a obtener lo que quieres. Y eso no quiere decir por fuerza que tu contraparte va a perder. Puede ser que la contraparte también obtenga lo que quiere y entonces ganamos ambas partes, ¿no? Esta es una negociación cooperativa en la cual yo te ayudo a conseguir lo que tú quieres y tú ayúdame a conseguir lo que yo quiero. No estamos compitiendo por a ver quién tiene más que el otro o por a ver quién gana más que el otro, ¿no? Yo les pediría llevar las negociaciones casi siempre al ámbito de la cooperación. Esto nos va a facilitar el proceso, nos va a ayudar a resolver la situación y por supuesto todos vamos a salir mucho más contentos. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Pues a través de un buen diálogo. Es aquí donde entra la comunicación asertiva. A través de un buen diálogo, a través de convencer, a través de persuadir a la persona que lo que estamos haciendo es por el bien de todos y no nada más para que yo gane. Porque ese es el principal problema dentro de una negociación, ¿no? Cuando un negociador, y lo tengo que decir, cuando un negociador es muy inexperto, a veces va con la visión de no perder, que no me ganen, yo tengo que ganar lo que yo quiero. No, vayamos con esa visión de yo tengo que obtener lo que yo quiero sin necesidad de perjudicar a la otra persona, sin necesidad de que la otra persona pierda su trabajo, pierda su negocio, pierda lo que tenga que perder. Vamos a cooperar para que ambos salgamos avantes de. Ahora, hay una tabla, ¿no? Hay una tabla de negociación en la cual dice, si, bueno, ya que veamos las estrategias, ¿no? Si existe el ganar-ganar, pues para eso, para todos es lo mejor, ¿no? Pero si por alguna razón específica de la negociación no se puede ganar-ganar, por supuesto, lo que prefiero es ganar yo y pues que pierda la otra parte, como dice por ahí el dicho de que lloren en mi casa, que lloren en la tuya, pues te mando unos pañuelos, ¿no? Para que lloren en la tuya. Entonces, pero bueno, vayamos primero con la intención de que ambas personas tenemos que sacar lo mejor de dicha negociación, ¿no? Y luego viene lo que sería el ganar-perder, ¿no? Y luego dicen por ahí, algunos negociadores prefieren poner, fíjense, el perder-perder que el gana tú y yo pierdo, ¿no? Yo, personalmente, si no puedo ganar, y si no puedo ganar y tú perder, pues bueno, gana tú aunque yo pierda, ¿no? Pero que perdamos los dos, caramba, es como el dilema el dilema del preso. No sé si alguna vez han oído de este dilema del preso, ¿no? ¿Sí lo conocen? ¿Lo han escuchado alguna vez? Si no, se los cuento de manera rápida. Bueno, con esto terminamos la parte de los tipos de negociación. Voy a dejar de compartir un momento y les voy a decir, a veces esta negociación se llama el dilema del preso, porque resulta que detienen a dos sospechosos de un robo, ¿no? Y entonces les dicen, a ver, los dos se van a ir 5 años a la cárcel, punto.
De repente llaman a uno en separado y le dicen, mira, si tú me dices quién de los dos fue, ¿no? Al que fue le vamos a dar 10 años y al que no fue pues, lo vamos a dejar libre. Y luego van con el otro y le dicen lo mismo, ¿no? Si tú me dices quién fue, al que fue le vamos a dar 10 y al otro lo vamos a dejar libre, intentando que alguno de los dos pierda con el otro, ¿no? Y entonces ya teníamos los dos 5 años, independientemente de quién fuera. Si yo hablo, a mí me dejan libre y a él le dan 10, es decir, yo gano y él pierde, ¿no? Mientras que en el otro, bueno, pues los dos, vamos a decir de alguna manera, los dos ganamos, porque 5 años no es lo mismo que 10. Pero si él habla, él gana y yo pierdo. Entonces estoy con ese dilema de decir, ¿qué hago? ¿Me quedo con mis 5 años o hablo bajo aquel parámetro de que si él habla, probablemente el que se vaya a 10 sea yo, en lugar de irme 0? No sé si me explico, ¿no? Y al final les dicen a los dos, bueno, pues como no hablaste, entonces ambos se van los 10 años. Es decir, ambos no se van 5, se van 10 años, ¿no? Entonces los dos perdemos y perdemos mucho. Es el ejercicio, es un ejercicio de negociación que se hace y se llama el dilema del preso. No lo podemos hacer aquí porque, bueno, pues ya como les había comentado, no estamos de manera presencial. Pero hay gente que cree que en estas estrategias de ganar, prefiero perder, es decir, que perdamos los dos, ¿no? Y yo digo, bueno, pues si yo de tomos no voy a ganar, si yo de tomos voy a perder, pues ¿para qué te hago perder a ti? Mejor gana tú, llévate el premio tú, y yo lloro, ¿no? A que los dos estemos llorando. Pero hay gente, hay negociadores que dicen, no, si yo voy a perder, tú no ganas, tú también pierdes conmigo. Yo creo que ahí se pierde un poquito el objetivo real de una buena negociación, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Qué opinan de esto del dilema del precio que les acabo de contar? Adelante, Nancy. Bueno, yo les quiero contar una anécdota de lo que me pasó. Claro, Nancy. No fue laboral, fue una cuestión de un accidente que tuve con mi pequeño. Él tenía 3 meses, estábamos parados en un alto y de repente llegó un tráiler por atrás y nos embistió. Chocamos contra otro carro. Mi hijo se va a terapia intensiva con 3 fracturas de cráneo y pues yo un poco lastimada, ¿no? Para esto el tráiler no se quería bajar y pues afortunadamente la gente que se reunió no lo dejó bajar del tráiler e irse. Lo detienen y el señor nunca se presentó, bueno, más bien se negaba a pagar, ¿no? O a hacer algo. Entonces, afortunadamente, pues tuvimos que meter licenciado, el señor se fue a Almoloya, detenido, y pues desafortunadamente mi niño seguía en terapia intensiva, ¿no? A mí me decía mi abogada que, pues, ¿qué hacíamos, no? Y yo decía, no, o sea, yo no puedo darle el perdón ahorita porque yo no sé cómo salga mi pequeño, ¿no? De terapia intensiva. Yo no sé qué consecuencias tenga las fracturas que tiene, ¿no? Desafortunadamente, aparte de las fracturas, tuvo neumonía porque los tubos que habían ocupado para el pequeño habían sido ocupados para pequeños que ya habían tenido neumonía. Entonces, pues como sean, ya saben que no se pueden esterilizar por dentro, entonces pues se contagió. Llegó el momento en que pues me dice el médico, ¿sabes qué? Pues las fracturas no son el problema ya es la neumonía. ¿Por qué? Porque las fracturas, afortunadamente el pequeño tiene su mollerita todavía abierta y hizo que el impacto del golpe resistiera y aguantara y se abriera el cráneo, y en cuanto su mollerita cierre, se va a cerrar su cráneo y van a pegar. Dice, sin ningún problema. El problema ahorita es la neumonía. Entonces todavía tuve que esperar otro tiempo. Al señor pues pudieron sacarlo pagando una fianza, una fuerte fianza. La pudieron sacar el camión, el tráiler, porque pues estábamos de acuerdo que
casi no le pasó nada a comparación del carro. El carro de plano quedó deshecho. Y lo dejaron salir, pero el señor empezó a presionarse porque no podía sacar el camión a trabajar a ciertos lados, y aparte no podía, o sea, tenía que regresar al Moloy a firmar. Entonces no podía irse muy lejos, tenía que regresar a firmar. Entonces empezó a presionar a mi abogada, ¿no? Así como que, pues oigan, ya vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Y entonces yo le dije, no, tengo que esperar y tengo que esperar. El señor se tuvo que esperar más o menos, que fue casi un año, porque salió mi pequeño al mes y medio más o menos del hospital. Afortunadamente salió de la neumonía, pero desafortunadamente salió como si hubiera recién nacido, ¿no? Con la cabecita, pues, pues no la detenía y todo eso, tenía que ir a terapia. Entonces, todavía eso, ¿no? Entonces, más o menos el señor se tuvo que tardar un año para que yo llegara a un acuerdo con él. Y pues sí, ya de plano, hasta el último, como ya se sintió muy, muy presionado en cuestión de que estaba perdiendo más, sin trabajar. pues ya llegamos de plano a un acuerdo, y ya, ahora sí que pagaron todo lo que yo gasté, pagaron el carro completo, el carro que estaba enfrente de mí también le pagaron el golpe que recibió, y pues ahora sí que en cuestión, como dice usted, en cuestión del legal, como que es más fácil tratar. Es más fácil tratar en cuestiones legales ya ya teniendo un juez, teniendo pues un licenciado, es más fácil, porque yo, por ejemplo, me sentía más presionada en cuestión de no podía ir yo a las, ¿cómo se le llama? A las reuniones o a las audiencias, a ver, porque estaba atenta con mi hijo, ¿no? En el hospital. Entonces ya directamente ya con el abogado ya ya tratamos todo, y ya nada más hasta el último, creo que nada más fui a las últimas 2 audiencias donde ya de plano ya se le firmaba de que pues ya llegábamos al acuerdo y que ya estaba ya todo hablado, y pues ya. Pero sí, ya se me hizo mucho más fácil hacerlo en cuestión legal Claro, que a porque había tratarlo abogados y leyes que te directamente. respaldaban. Ajá, exactamente. Y afortunadamente, pues la gente ayudó mucho a que todo se lograra. Claro. Fíjense que ahorita que estás contando eso, Nancy, yo me viene a la mente una situación que por supuesto no se compara en nada a lo que a ti te sucedió. Qué bueno que tu hijo está bien. A mí me pasó, pero un choque vehicular. Mi esposa, su camioneta nuevecita tenía que un mes, esto ya tiene como unos 4 o 5 años, un mes de haberla sacado de la agencia. De repente un taxista se echa en reversa, pero de una manera rápida, y se estrella en todo el costado de la camioneta, nuevecita la camioneta. Y entonces pues me habla y me dice, oye, me acaban de pegar, háblale al seguro. Le habla al seguro, viene el seguro y resulta que el taxista no tenía licencia, por lo tanto su seguro no se responsabilizaba, ¿no? Creo que hoy en día, después del 2018, si no mal recuerdo, aunque no tengas tu licencia, el seguro te responsabiliza, pero en aquel entonces, en el 17 o 16 que fue esto, pues no, si no tenías licencia el seguro no se responsabilizaba. Entonces le digo a mi seguro, bueno, ¿en qué procede? Pues procede que los carros se van al corralón y pues el juez ahí va a designar, ¿no? Lo que va a suceder. Total que se van los carros al corralón, y ya tuve que ir yo, ya estando ahí en el corralón, el abogado del seguro de nosotros decía que se queden los 2 carros, ¿no? Hasta que te paguen, porque si no, pues el señor en cuanto quiera pues se va a ir y no te va a pagar ni un quinto. Y entonces yo dije, de principio dije, bueno, pues adelante, ni hablar, que se queden los 2 carros. Y el señor se acerca y me dice, mire, joven, yo nada más le voy a decir una cosa, dinero no tengo, si no ya le hubiera pagado y hubiéramos evitado el que estemos aquí, pero si me detienen mi carro, pues ¿con qué voy a trabajar? Menos le voy a poder pagar, ¿no? Y entonces me quedé pensando y le digo al juez, bueno, ¿qué procede? Y dice, mira,
tu carro se tiene que quedar en el corralón. O sea, tu carro a fuerza, ¿por qué? Porque tienen que venir los peritos a hacer el conteo, a revisarlo y a decir cuánto es lo que te tiene que pagar el señor. Si tú firmas, el señor se puede llevar su carro, ¿no? Y entonces aquí es donde yo dije, bueno, a ver, ¿de qué sirve que los dos perdamos y nos quedemos sin carro si de todos el señor pues simple y sencillamente no me va a poder pagar, ¿no? O se va a tardar mucho más tiempo en poderme pagar. Y entonces firmamos, se llama un convenio fuera de juicio, acuérdense, todo firmado, hicimos un convenio fuera de juicio en el cual el señor se comprometía a pagarme la cantidad que se había evaluado o que se iba a evaluar, porque en ese momento todavía no se evaluaba, en un plazo, fíjense, en un plazo de 12 meses, o sea, un año, para que lo pudiera hacer. Y entonces yo dije, bueno, llévate tu carro, ponte a trabajar, ¿no? Para que tengas un respaldo para podérmelo pagar. Y bueno, la verdad es que el señor también actuó de buena fe porque me dice el abogado, tuviste mucha suerte, él a los 2 o 3 meses pudo haber desaparecido, ¿no? Y a ver dónde carambas lo encuentras para que te pague. Pero pues la otra es que los carros ahí detenidos, pues tampoco es que iba a tener mucha facilidad de pagarme. Me decían, bueno, te pudiste haber quedado con su carro y rematarlo y recuperar algo de lo que se tenía que hacer, ¿no? Pues lo que hicimos fue firmar un convenio de buena fe, un convenio fuera de juicio. Obviamente a mí me entregaron también mi camioneta, la arreglamos a través del seguro y ya nada más el señor fue haciendo sus pagos para pagar ¿cómo se le llama? Se me fue el nombre. No es el coaseguro, el deducible, ¿no? Para pagar el deducible. Y de esta manera a los 8 meses me terminó de pagar el señor. Y bueno, con decirles que como era por aquí de la zona, de repente cuando tenemos una apuración le hablaba, ¿no? Oiga, don Humberto, ¿me puede hacer un viaje? Ya hasta mi chofer particular se volvió, ¿no? Pero fue un momento que yo dije, bueno, ¿de qué sirve? Ya de todos ya perdimos los dos, ya los carros están chocados. El de él era de la cajuela, no tenía problema con poder manejar. El mío sí tenía una parte de llanta, sí habría que meterlo al taller a arreglarlo, ¿no? Entonces, en ese momento yo dije, pues ya perdimos los dos, mejor tratar de que él tenga alguna manera de solucionar el problema y pues adelante, ¿no? Y funcionó. Por supuesto, no siempre funciona, ¿no? Alguna otra persona pudo haber dicho, ¿qué le voy a andar pagando? Yo me doy a la fuga y a ver dónde me encuentra, ¿no? Pero bueno, cayó en una persona que sí se responsabilizó de lo que pasaba. Pues muy bien, gracias Nancy por tu comentario, por contarnos, por compartirnos esta experiencia que por supuesto estoy seguro en su momento debió haber sido pues muy preocupante, muy desagradable. Bueno, vamos ya a terminar, pasamos a la parte esta en la que vamos a ver el 1, 2, 3, ¿no? De la negociación, qué es lo que tenemos que hacer o cómo podemos hacer para tener una negociación adecuada, ¿no? Y es estas etapas de la negociación que nosotros tenemos que preparar para poder, o en la cual nosotros tenemos que prepararnos para poder tener una negociación más adecuada. Aquello que Coral ayer nos decía, bueno, pero hay un paso, otro paso a seguir. Sí, aquí está. Si yo se los presento en una diapositiva, ustedes van a decir, qué fácil, ¿no? Pero la verdad es que no es nada sencillo, ¿no? Hacer esta planeación de las etapas. Por supuesto que vamos a encontrar 3 etapas. Y aquí, insisto, mencionarlas es muy sencillo. Primero, la primera es la planificación. La planificación contempla el diagnóstico, la estrategia y las tácticas que vas a utilizar para lograr obtener lo que quieres, lo que tú buscas. Ahorita nos vamos a detener en cada uno de ellos un poquito más, ¿no? Lo vamos a hacer un poquito más detallado. La planificación entonces es cuando tú dices qué tipo de negociaciones, para eso es que revisamos los 10 tipos de negociaciones anteriores, contra qué te vas a enfrentar, bajo qué condiciones, bajo qué reglas, y sobre todo yo diría, lo más importante de esta etapa de planeación es que tú debes de tener en tu estrategia, ¿no? Un máximo y un mínimo de rango de lo que vas a ganar o de lo que vas a perder. Y aquí yo siempre pongo el ejemplo de la venta de un carro, ¿no? Cuando nosotros vamos a vender un auto o una casa, ¿no? O un bien, regularmente le ponemos un precio tope máximo, sabiendo que vamos a tener un rango hacia abajo mínimo. Sería fabuloso, ¿no? Que yo dijera, voy a vender mi carro en 100,000 pesos y que lo terminara vendiendo en 120,000, ¿no? Sería un gran negociador. Pero la realidad es que eso nunca sucede. Lo que sucede es todo lo contrario. Tú regularmente te trazas un precio de 80,000, sabiendo que lo vas a ofrecer en 100
pero para que te den 75, ¿no? Más o menos así lo manejamos en cuando es la venta de un carro. A ver, lo voy a ofrecer en 100,000 para que cuando negociemos lleguemos, yo le diga, bueno, 80 y terminen dándome 75, ¿no? Es un ejemplo, a lo mejor me estoy estirando mucho en el rango. Pero en esta parte de planificación, eso es lo más importante. Hasta dónde tú puedes estirar, hasta dónde tú puedes pedir para después ir reduciendo, ir cediendo, y hasta dónde es el límite de lo que puedes tú ceder, ¿no? Desafortunadamente, cuando una negociación está mal planeada, está comprobado que el 80% de las veces la gente termina aceptando abajo del límite inferior de lo que se había trazado, fíjense, ¿no? Y pongo el ejemplo del carro. El carro, yo digo 100 para que me den 80 y termino vendiéndolo en 75. O sea, ya terminé perdiendo 5,000 pesos de lo que yo me había fijado como un límite inferior. Bueno, pues está comprobado que el 80% de las personas, por no tener una buena estrategia, por no tener un buen plan de negocio, por no tener una buena planificación, termina aceptando menos de lo que realmente necesitaba. O como decía ayer Jorge, ¿no? Creo que sí fue Jorge, o terminamos aceptando más obligaciones de lo que realmente estamos dispuestos a cumplir, ¿no? Entonces, por eso es que la etapa de planificación, diagnóstico, encontrar los tipos de negociadores, el tipo de negociación que vamos a hacer, se convierte en algo trascendente antes de pasar a la siguiente etapa. Que la siguiente etapa pues, es la negociación, aquí le llamo yo la negociación cara a cara, ¿no? Hablando de que es el momento en el cual estamos negociando, ¿no? Pero no, acuérdense, ya lo vimos, no siempre la negociación tiene por qué ser cara a cara. Probablemente en ocasiones sea una negociación, como ya lo habíamos dicho, o como lo veníamos platicando, una negociación indirecta, ¿no? No siempre por fuerza es de frente con la persona que tenemos ahí. Entonces, es importante que tengamos, y bueno, esta segunda etapa tiene sus propias etapas que vamos a ver a continuación, ¿no? Bueno, y la siguiente, la última etapa es la etapa de análisis posterior o de evaluación. También incluye, ahorita vamos a ver, el análisis del proceso de los resultados, es decir, por qué no logré lo que yo buscaba o por qué lo logré tan fácil o de qué manera influyó el entorno, el ambiente, para que yo pudiera lograr menos de lo que buscaba o más de lo que buscaba, ¿no? Es la etapa, yo diría, de aprendizaje. Es la etapa en la cual aprendemos para las siguientes negociaciones o en la cual dejamos el camino abierto para las siguientes negociaciones que vamos a hacer en un futuro, ¿no? Y ahora vamos a revisarlo de una manera individual. Vamos a revisarlo de una manera en la cual cada una de las etapas nos presente sus propias etapas o sus propias formas de ver la etapa como tal. La primera es la etapa de planificación. Y dice aquí, esta es la parte más importante de la negociación, pues garantiza la preparación del proceso. Si lo pusiéramos en un porcentaje, yo creo que la planeación de nuestra negociación es el 50%. Si lo traspolamos al proceso de comunicación, acuérdense, lo vimos mucho en las sesiones anteriores, ¿no? Incluso en el módulo primero que yo les di, la etapa de lo que cuando preparas lo que vas a pedir o lo que vas a decir, es lo más importante para cuando llegas al momento de pedirlo. Lo mismo pasa aquí en la negociación. El que tú tengas controlado el entorno, el que tú tengas controlada la situación, el que tú tengas controlado el proceso, es la etapa más importante que te va a permitir cumplir o no con el objetivo de lo que estás pidiendo o de lo que estás buscando, ¿no? Por eso es que si lo ponemos en un proceso de porcentajes, estaríamos hablando de que la planificación es un 50% de la etapa de negociación como tal. Alguien podría decir, no, es que lo más importante es el momento, ¿no? No, ya lo he venido diciendo durante toda la sesión. Lo más importante, gracias, lo más importante es, un segundo, es que estoy conectando la laptop que no traía cargador y ya, ahí está, gracias. Y entonces, lo más importante es la etapa en la cual tú vas preparado a. Esto es como un examen, ¿no? Yo lo comparo con un examen. ¿Qué es lo más importante para que saques 10? Bueno, pues no es el examen como tal, realmente es todo lo que aprendiste en el proceso, ¿no?
que asistieras a clase, que entregaras tus trabajos, que hicieras tareas, que pusieras atención, por supuesto, y de acuerdo, que estudiaras o repasaras un día antes. Eso es lo que realmente te va a dar el 10. No el momento específico del examen, porque tú ya te preparaste para él, por eso es que lo comparo más o menos con un examen, ¿no? Todo lo que viene antes es lo que te va a llevar a tomar el 10. Ahora, que en el momento del examen te pueden venir algunas preguntas que probablemente no estudiaste, ¿no? Bueno, pero a lo mejor será una o dos, las otras 20, si pusiste atención, si asististe a clase, si estudiaste un día antes, van a venir 2 o 3 probables que no te sepas, pero todo lo demás lo tienes bajo control. Lo mismo pasa en la negociación. Si estudiaste a tu contrincante, si estudiaste a tu contraparte, perdón, que no contrincarte, acuérdense, no es un contrincante, es la contraparte. Si le estudiaste, si sabes a qué tipo de negociación te enfrentas, si tienes muy claro cuál es el objetivo de la negociación, si el entorno está bien, si haces una negociación cómoda, y todo esto lo traes planeado desde antes, vas a tener un gran porcentaje de que tu negociación sea lo más conveniente posible. Una buena preparación previa es el camino más seguro para llegar a una negociación satisfactoria. Lo que se haga o se deje de hacer antes de llegar a la mesa de negociaciones se revelará, por supuesto, en cuanto se llegue a ella. Y por eso es que pongo el ejemplo del examen, ¿no? A todos nos pasó que llegamos a clase y que de repente nos dijeron nuestros compañeros, ¿estudiaste? A todos nos pasó alguna vez, ¿no? ¿Estudiaste? ¿Qué? Hoy hay examen, no, ni sabía, ¿no? Ni estaba enterado, no sé ni de qué trata, ni de qué va a venir, y qué va a venir, ¿no? Pues va a venir todo lo que hemos visto en el año nada más, ¿no? Bueno, si yo asistí a clases, si estuve pendiente y todo, es probable que, aunque sea un examen sorpresa, pueda resolverlo porque ya estoy preparado, ya planifiqué, ya estoy atento a las necesidades que se requieren, ¿no? Y por supuesto, un negociador mal preparado tiene que limitarse a reaccionar ante los acontecimientos. Nunca podrá dirigirlos, nunca podrá ser la parte central de la negociación o quien lleve el sartén por el mango. Tendrá que ir reaccionando a lo que vaya sucediendo, así como cuando no estudias para un examen, pues tienes que ver a quién le copias, ¿no? O a ver de cuál te acuerdas, o Ave María, a ver, dime cuál es la que le tengo que apretar, ¿no? Entonces, fíjense cómo sí cabe esa referencia, ¿no? De como si fuera un examen institucional. Hay que prepararnos antes y no en el momento del examen. Por eso es que yo creo que la etapa de planificación es la más importante. En tal sentido, en esta etapa de planificación resulta importante detenernos a planear en 3 partes. Y la primera parte es la del diagnóstico. Es decir, poder decir, denme un segundito. Bien, poder decir, poder saber qué tipo de negociación voy a enfrentar, ¿no? Ya vimos los 10 tipos de negociaciones más importantes. Les decía, si ustedes buscan en la teoría pueden encontrar 30 tipos distintos, pero yo creo que todos se clasifican en estas 10 que acabamos de ver. ¿Qué tipo de negociación voy a ver? ¿Es una negociación directa o es una negociación indirecta? ¿Es una negociación organizacional o es una negociación con un grupo de personas o solamente voy a negociar con el que tengo enfrente? Él tiene el poder de decisión, a él es al que tengo que convencer o tengo que manejar toda una historia para convencer a alguien más, o sea, para convencerlo a él y que él vaya a persuadir a alguien más, o solamente me tengo que centrar en él, ¿no? ¿Es una negociación legal o van a entrar sentimientos a cargo? ¿Es una negociación en la cual yo puedo tener algún poder jerárquico sobre el otro o el otro tiene un poder jerárquico sobre de mí? Todo esto es importante, el poder estudiar y el poder saber para poder formular tu estrategia, ¿no? Y tu estrategia, más adelante, yo creo que ya no hoy, el día de mañana vamos a terminar con las estrategias. Tu estrategia dependerá de todo este diagnóstico, ¿no? Tu estrategia dependerá de toda esta parte de saber, de tener el mayor número de información posible, ¿no? Para poder llevar a cabo la negociación. Y luego vienen las tácticas, ¿no? Pues me salto la estrategia porque, insisto, nos vamos a detener un poquito mañana en esta parte de las estrategias. Y luego vienen las tácticas, que las tácticas, como bien lo decían ayer, es estas habilidades que tú tienes para poner a favor tuyo o en contra tuya la propia negociación. ¿Cuál va a ser mi táctica? ¿Mostrarme ansioso? ¿Hacerle ver que quiero cerrar rápido la negociación para que él se apresure también?
¿O cuál va a ser mi táctica? El mostrarme cerrado, el no darle información, el que crea que no me interesa cerrar la negociación para que entonces él insista más y pueda soltar más información. Es decir, aquí ya será la táctica que cada uno pueda manejar. Esto es como aquellos que hemos dado clase, ¿no? Cada uno de nosotros preparamos la clase dependiendo del grupo, dependiendo de cómo te funciona el grupo, de cómo te funciona mejor, si es participativo, si no es participativo, si hay que motivarlos mucho, si al contrario hay que estarlos deteniendo para que no te estén interrumpiendo. Es decir, la táctica ya dependerá de cada una de las formas que tenemos nosotros para poder negociar, de aquellas habilidades que vamos a utilizar para a favor o para limitar nuestra propia negociación, ¿no? Eso ya dependerá de la táctica. Luego viene la segunda etapa, que es la etapa negociación cara a cara. Que repito, y que quede muy claro, se llama cara a cara, pero no siempre es cara a cara, a veces es a través de intermediarios. Las negociaciones exitosas se preocupan mucho por el comportamiento que tenemos frente a la otra persona. Ellos evitan cuidadosamente el uso de frases irritadoras como mi oferta es generosa, ¿no? Pues ya estuvo. Mi oferta es justa y razonable. Bueno, justa para ti, no para mí, porque ya lo decía hace rato, la justicia, siempre he dicho, es la palabra más injusta para la mitad de la población, ¿no? Para quien se hizo justicia es justo, pero para quien no, pues es simple y sencillamente injusto. Entonces, ¿es justa para quién? Evitemos decir este tipo de frases porque eso nos hace vernos autoritarios, ¿no? Entonces, en una negociación, lo que menos queremos es que la otra persona se sienta que está luchando, y vuelvo a repetir, que tiene un rival enfrente. Lo que necesitamos es que se dé cuenta que tiene alguien en cual puede confiar y en el cual le puede soltar cierta información, ¿no? Para ello, entonces, es necesario tener una clara idea acerca del proceso de negociación, comenzando por conocer las etapas de dicho proceso y cómo canalizar tus energías durante la misma mediante la aplicación de diferentes estilos de, fíjense, influencia. ¿Se acuerdan cómo se llamaba nuestro primer tema, no? Influencia, persuasión e influencia, ¿se acuerdan? Entonces, al final tenemos que manejar diferentes estilos de influencia y uno de ellos, por supuesto, es la persuasión, ¿no? La persuasión. Entonces, una negociación ya en el momento de darse tiene también diferentes procesos. El primero de ellos es la apertura. La negociación cara a cara cuenta con 5 etapas bien definidas, ¿no? Estas etapas de una negociación, ya cuando estoy, insisto, en el momento puro de exponer mis cartas, ¿no? De tirar mis cartas, la primera etapa es la apertura. En esta etapa se da inicio al proceso, por lo que resulta necesario en la misma hacer las presentaciones formales, exponer, acordar, ¿no? Definir las reglas para que se van a llevar a cabo la negociación, concretar la logística, es decir, todo lo que tenga que ver con y cómo vamos a negociar, ¿no? ¿Cuáles son las reglas? Incluso se pueden decir groserías, nos tenemos que respetar, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para poder negociar? Esto sobre todo se hace cuando es una negociación en grupo, ¿no? ¿Quién va a hablar primero? Nos vamos a arrebatar la palabra, vamos a tener un orden, ustedes presentan y yo hago una contraoferta, hay tiempos, incluso en negociaciones muy formales se pueden marcar hasta tiempos, ¿no? Tienen 2 minutos ustedes para presentar, luego vengo yo, dime cuáles son tus necesidades, es decir, vamos a hacer la apertura y yo siempre les recomendaría hacer una apertura de la manera más amigable posible, de la manera más abierta posible. En esta etapa de apertura es cuando tú te vas a dar cuenta contra qué tipo de negociador o negociadores realmente te vas a enfrentar. Y de la misma manera, porque acuérdate que estás hablando con negociadores hábiles, con negociadores con experiencia, ellos se van a dar cuenta qué tipo de negociador eres tú. En esta etapa de apertura es donde se puede dar un buen ambiente durante la negociación o donde se puede dar una negociación cerrada. En esta etapa de apertura, incluso muchas veces, tú te puedes dar cuenta que es probable que hoy no cerremos la negociación, porque la contraparte viene muy cerrada, la contraparte viene con poca comunicación, con poca apertura, ¿no? Entonces, esta etapa de apertura, se llama apertura porque es la que abre el proceso y porque es la que permite a ti abrirte como negociador y saber hasta dónde puedes dar información y hasta dónde ellos te pueden dar información. La segunda etapa de la segunda, ahora sí que la segunda etapa de la segunda etapa de la etapa de cara a cara, ¿no?
En esta etapa las partes presentan sus expectativas, hacen las aclaraciones correspondientes y efectúan los ajustes necesarios a la agenda como resultado de este proceso. Es decir, es donde tú le dices qué es lo que necesitas. Para mí, mi expectativa es que tú me vendas el carro en 50,000 pesos, ¿no? Híjole, y fíjate que mi expectativa es vendértelo en 100,000, ¿no? Entonces, bueno, ¿y hasta dónde puedes tú recorrer? Bueno, pues depende hasta dónde tú me puedas ofrecer, porque tampoco decir, bueno, pues yo recorro hasta 70, no, pues te doy 65, ¿no? Y entonces empieza el estire y afloje. En este es en donde tú tienes que marcar tus expectativas. Clave, nunca marquen su expectativa máxima, ¿no? Porque entonces estarán dando mayor información posible. Y tampoco marquen su expectativa mínima, ¿no? Siempre váyanse a una expectativa neutral que se acerque, por supuesto, más a lo de arriba que a lo de abajo, ¿no? Porque si tú dices, es que como expectativa yo tengo 60, ¿no? Y resulta que te iban a ofrecer 90, pues ya solito te diste en la torre. Entonces, las expectativas siempre traten de marcarlas lo más alto posible, pero ojo, sin irse al tope máximo, ¿no? Para que tengas tú un margen de que puedas tú solventar o que puedas tú manejar, ¿no? Y lo mismo no hacia abajo. Vayan a pedir un aumento de sueldo. Yo creo que aquí en esto de las expectativas es el ejemplo más claro, ¿no? Tu expectativa es que te aumenten el salario al doble. Si ganas 10,000, que te paguen 20. Y entonces entras al jefe, pero tú crees que vas a llegar con el jefe a decirle, oiga, auménteme el doble. Por supuesto que no, te va a mandar luego con una patada de regreso a tu lugar, ¿no? Entonces tú tienes que decir, bueno, mi expectativa sería que me aumenten al doble, pero le voy a pedir por lo menos un aumento de un 70%, ¿no? Sabiendo que probablemente lo mínimo que pueda yo aceptar sea un 50%. Entonces tú ya sabes cuáles son las expectativas que estás manejando y el otro las va a escuchar, y si te va a hacer una contraoferta, también sabrá el otro decir, bueno, va a venir a pedirme un salario, va a pedirme un aumento de sueldo. Lo más que le puedo ofrecer es un 50%. Que no crea que le voy a ofrecer más, 50 y listo. Y entonces cuando venga el jefe, cuando entre seguramente el jefe, cuando tú le digas tu expectativa del 70%, seguramente el jefe te va a decir, no, hombre, ¿cómo crees? Cuando mucho te daré el 30, ¿no? Y ambos están reduciendo para llegar a ese 50 mínimo que él pedía y máximo que él quería dar, ¿no? Entonces, es la etapa en donde se dan las expectativas. Y luego viene la etapa de intercambio. Es aquí donde comienza y donde se pone en práctica la estrategia, la táctica, ¿no? Es aquí donde empieza realmente la negociación. Es lo que nosotros le llamamos el estire y afloje. Es cuando empiezas a soltar tus cartas. Es cuando empiezas a dar, y si alguna vez han jugado póker, ¿no? Es el momento en que haces el cambio de las primeras cartas para saber, a ver, yo cambio, él cambia, yo veo cuántas cartas cambió, es decir, que tiene 2 cartas buenas o 3 cartas buenas, ¿no? Es en el momento en el que empezamos a descubrir nuestras fuerzas, es en el momento en que empezamos a descubrir las fuerzas y, por supuesto, las debilidades del otro, ¿no? En la etapa de intercambio es donde la información empieza a fluir y es donde empezamos a atascar o a liberar la negociación, dependiendo qué es lo que realmente queramos, ¿no? La etapa de intercambio es la que nos permite ver si vamos a llegar a resultados concretos o si simple y sencillamente no vamos a llegar a nada en la negociación. Es donde empezamos, insisto, a que él estira y afloje. Luego viene la etapa de acercamiento. Es posiblemente la etapa más decisiva para el logro de los resultados concretos y la más creativa desde el punto de vista de las decisiones que se adopten para alcanzarlos. En la misma se identifican las áreas comunes en las partes, se generan nuevas opciones e incluso yo diría se genera una serie de alianza entre las partes. Se plantean concesiones, bueno, yo te doy, ¿no? ¿A cambio de qué? ¿No? ¿Tú qué me das? Se solucionan los conflictos y, por supuesto, se empiezan a tomar acuerdos. En esta etapa de acercamiento es donde ya me diste información, ya te di información, entonces vamos a empezar a ponernos de acuerdo, ¿no? Tú dices que 50, yo digo que 70, ¿por qué no nos vamos a 65? No, mejor a 55, está más cerca de lo que yo, sabiendo ya ambas partes que probablemente si decimos 60 lo cerramos, ¿no? Es la etapa en donde empezamos a ceder con la opción de que el otro también ceda. Acuérdense, la clave de la negociación es ceder lo menos posible, intentando que el otro ceda lo más posible. El problema es que el otro va a pensar lo mismo contigo. Él va a pensar en que tú cedas mucho y él ceder poco. Entonces es aquí donde dice, incluso la teoría, donde viene esa creatividad
donde viene ese poder de convencimiento, donde viene ese poder de persuasión para lograr ganar la negociación, ¿no? Y por último viene el cierre. Incluye la revisión de los acuerdos, la definición, los responsables, los mecanismos, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y la aprobación, y aquí yo diría incluso la desaprobación final, ¿no? Porque no siempre una negociación se cierra de manera positiva, no siempre una negociación se puede terminar. Entonces, tenemos que estar conscientes que en algunas ocasiones el cierre no va a ser lo más benéfico o lo más acercado a la realidad posible, ¿no? Entonces, estas son las etapas que tiene la segunda parte del proceso de negociación. Y por último viene el análisis posterior, que es la etapa pues ya más tranquila, es la etapa a la que yo le llamaría la etapa de aprendizaje, es la etapa que te va a dejar el camino abierto para nuevas negociaciones, para facilitarte nuevas negociaciones, para que tú generes esta experiencia de lo que es el negociar, ¿no? Es aquella etapa en donde se analizan los resultados, ¿no? Si obtuve lo que quería, obtuve menos de lo que quería, dónde fallé, qué es lo que tengo que mejorar para la siguiente ocasión, o si no he cerrado la negociación, dónde tengo que apretar para poderla cerrar, ¿no? Es decir, es aquella en donde tú vas a tomar control de los resultados, vas a tomar control de tus habilidades y vas a aprender a ponerlas en práctica, por supuesto, al servicio de una nueva negociación, ¿no? Este sería como aquello que tú me preguntabas, Coral, de los pasos de una buena negociación. Se dice así muy rápido, ¿no? Sin embargo, el día de mañana vamos a hacer un caso práctico. Bueno, vamos a hacer una actividad en la cual tendremos que poner a prueba el entendimiento de estas etapas, ¿no? Y la información, ya saben, bueno, pues la tendrán a disposición de ustedes una vez que suban la presentación o el video, que creo que los están subiendo en la parte de YouTube, ¿no? Y bueno, yo ya se los había dicho, pero quisiera que platicáramos un poquito, hoy platicamos menos, pero que cerráramos la sesión comentando un poquito acerca de, bajo la perspectiva de ustedes y bajo cualquier tipo de negociación, para ustedes, ¿cuál sería la etapa más trascendente? Ya dijimos, por supuesto, por lógica, que la de planeación, ¿no? Pero hablando de las etapas del cara a cara, de las 5 etapas del cara a cara, ¿cuál creen ustedes que podría ser el momento más trascendente? ¿Quién me dice? El momento más importante en el cual puedes tomar el control o perder el control de la negociación. ¿Quién quiere participar? Adelante, Nancy. Nancy Favela, adelante. Y luego Coral. Bueno, yo siento que en el momento que puede perder la negociación es cuando tiene coraje, cuando empiezas a hablar de más, a decir cosas que no tienes que decir y que a lo mejor no era el momento. En ese momento yo siento que puedes perder la negociación. ¿Por qué? Porque habló más tu furia, tu enojo, que lo que realmente quieres llegar a un acuerdo con la otra persona. Llega el momento que a lo mejor, como dice usted, ¿no? Das el precio a lo mejor de algo más barato, que cuando te iban a dar más, estás exponiéndote por tu enojo, más que porque realmente quieras negociar. Yo creo que en ese momento pierdes la negociación. Cuando no dominas tus emociones, ¿no, Nancy? Exactamente, sí, exactamente. Cuando no dominas yo, por ejemplo, en mi casa, con esto de mi pequeño, jamás me enfrenté con la persona. O sea, yo preferí no, porque imagínense la furia que yo traía, ¿no? Entonces preferí mejor a no hablar, no negociar con él, ni hablar con él para nada. Entonces yo creo que es mejor si estás enojado, si estás realmente molesto, tratar de en ese momento no llegar a un acuerdo, a una negociación, porque no lo vas a hacer. Vas a lo mejor hasta puedes aumentar el problema. Claro, porque como bien tú lo dices, imagínate que tú con esta furia, esta angustia que sentías, te enfrentas al Señor y de repente ves por ahí una botella de vidrio, la agarras y se la estrellas en la cabeza por el propio coraje y la impotencia que traes, y entonces el problema ya se te volteó a ti, ¿no? Ahora el problema legal lo tienes tú, no él. Bueno, él también,
pero tú también ya eres parte del problema. Entonces, sí, tienes toda la razón. Una parte importante en una negociación, por supuesto, es cuando perdemos el control de nuestras emociones. Estoy de acuerdo, Nancy. Muy bien. María Luisa Coral, adelante. Gracias. Y yo creo que coincidiendo con mi compañera, y esto tiene que ver mucho con la etapa de las expectativas que se ven reflejadas en el intercambio. Me parece que igual retomando lo que comentaba en la participación anterior, estar bien informado nos permite tener expectativas claras y reales, ¿no? Reales. Evidentemente, todos queremos ganar, ¿no? Todos queremos siempre, tengamos o no tengamos razón, porque también es cierto que muchas veces sabemos que estamos mintiendo, pero queremos ganar, ¿no? Entonces, me parece que es como muy, muy importante justo que tengamos expectativas claras y reales, y que dentro de esas expectativas exista no sé, esta capacidad de estirar y aflojar, ¿no? Para que entonces el proceso del intercambio pues sea lo más beneficioso posible. Yo siempre soy de la idea de para ambas partes, ¿no? Pero bueno, pues hay veces que eso no es posible y que incluso puedes usar el no es posible en beneficio tuyo. O sea, creo que ahorita me acordé, fíjense, en Semana Santa mis papás tienen un proyecto por ahí de un parque ecológico padre y llegaron a un acuerdo verbal con el vecino. Son propietarios de terrenos en colindancia con una parte de un río, el río Lerma, en una parte que está muy linda, y habían llegado a un acuerdo, ¿no? Que pues yo no estaba muy de acuerdo, pero bueno, pues ellos son los propietarios del proyecto. Y justo al arranque del proyecto, este señor, el vecino, se enojó y fue y armó todo un escándalo así terrible, en grande. Y justo ahora que estamos en este proceso de negociación, ya sabes, Ministerio Público y todo, no porque haya sido muy grave, sino porque justamente pues era oportuno involucrar a las instancias legales para tener como muy claros los temas. Claro. Justamente esta reacción tan explosiva del vecino, ¿no? Pues nos ha ayudado a nosotros tener esta claridad sobre, pues, cuál es el planteamiento, ¿no? Aquí no hay expectativas, no hay conciliación, cada quien su terreno y todos tan amigos como al principio. Pero justamente me parece que en este punto el tema de la expectativa fue lo que rompió todo, ¿no? Porque el vecino tenía una expectativa muy distinta, ¿no? De su propia historia que él se había hecho, ¿no? Y cuando esta no se cumple de acuerdo a su perspectiva, pues arma, ¿no? Entonces creo que ahí y en todo tipo de conflicto y negociación, las expectativas son pues, la parte más compleja, ¿no? Porque solemos hacer algunas que no están del todo bien planteadas. Fíjate que tu punto es muy importante, muy, muy importante, Coral, porque efectivamente a veces nos hacemos expectativas poco reales. Es como cuando nos trazamos objetivos, ¿no? Y luego la gente dice, es que nunca cumplo mis objetivos. Oye, es que te pusiste como objetivo bajar 10 kilos en un mes. Eso no es real, eso no lo hace nadie. Y si lo hace, te vas a una enfermedad muy fuerte, ¿no? Entonces, eso que tú estás diciendo, realmente tienes mucha razón y yo no lo había comentado. Uno de los grandes problemas de no cumplir nuestros objetivos o de no llegar a cumplir nuestros objetivos en una negociación es que buscamos expectativas irreales, como aquella que yo decía del trabajador que quiere que le doblen el sueldo. Pues digo, ni que fueras ¿qué? Para que te paguen lo doble de un día a otro, ¿no? Eso no sucede. Entonces tenemos que ser muy realistas con las expectativas que tenemos de la negociación para que no nos llevemos topes y para que podamos realmente habilitar la negociación y no cerrarla, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Coral, gracias. Maribel Reyes, cierro contigo. Gracias, maestro. Pues Adelante. yo siento que una de las conflictos sería hacer un negocio con la familia, ¿no? Porque ahí entran emociones de todo tipo, de todo tipo. Uno tiene pensado, no sé, vender cierto, bueno, a nosotros nos pasa. Teníamos un coche y este coche pues se lo vendimos al hermano de mi esposo y yo le dije a mi esposo, pues fíjate cuánto está el cochecito, ¿no?
No, pues acá el señor se bajó en el famoso libro azul. Y siguió en el libro azul. Entonces yo siento que ahí entra todo tipo de emociones, ¿no? Emociones sentimentales porque es el hermano, porque pues se involucra a los papás y ese tipo de cuestiones, ¿no? Como dice esta Nancy, el enojo a veces no nos ayuda a mucho, nos ayuda, es más, nos perjudica. Pero cuando entran ya sentimientos de carácter sentimental, en este caso con la familia, no. Yo Se desde ahí complica. aprendí que para hacer negocios con familia, no. Preferible no, porque aquí los únicos que salimos perdiendo fuimos nosotros, Claro. porque no se dio el valor real del auto. Y si Claro. nosotros lo queríamos era para, pues, tener otro auto mejor, ¿no? Digo, para completar para el otro auto. Entonces yo siento que esta cuestión de la negociación y los conflictos, yo siento, y para mí en lo personal, hacer un negocio con familia, no, no, porque aparte de que entran sentimientos, entran los chantajes. Es que yo soy Claro. tu hermano o yo soy tu hermana o así. ¿Por qué no me lo das a este precio? ¿O por qué? Pues sí, pero no, yo siento que no. Entonces, desde esa ocasión yo sí le dije a mi esposo, si volvemos a vender nuestro coche, olvídate que yo se lo ofrezca a tu hermano, olvídate. Le digo, Sí, porque ese es tu sentimiento, es tu hermano, es que, pues, ¿cómo? Pues sí, nosotros teníamos pensado, no sé, en ese entonces, la verdad, no recuerdo, haga de cuenta, ¿no? 50 pesos. Y no nos terminó dando ni la mitad de los 50 pesos, ¿no? Entonces dices tú, pues, ¿cómo? Aquí ganar, pues el que ganó fue él, claro. porque no dio el valor del carro y se quedó con el carro y los que perdimos pues fuimos nosotros. Entonces yo siento que para hacer una negociación sí tienes que tener la mente clara en realmente qué es lo que quieres y pedir lo que realmente necesitas. Y no dejarte llevar por la parte sentimental. Exactamente, porque si te dejas llevar por la parte sentimental, la única persona que sale perdiendo pues es el que está ofreciendo, porque pues es el hermano o es el primo, no, le digo, por eso le dije a mi esposo, olvídate, de aquí en adelante, negocios con familia, Nada. no, O porque los que sabiendo, como yo salimos lo decía, ¿no? perdiendo, Sabiendo que tienes un nivel jerárquico, por decirlo de alguna manera, y que bueno, voy a vendérselo a mi hermano y ya sé que le voy a perder, voy a intentar perderle lo menos posible, ¿no? O de plano no meterte en esa parte, ¿de acuerdo? exactamente, De acuerdo. gracias. Muchas gracias. No, al contrario. Y sí, bueno, pues una de las partes más importantes de este cara a cara, yo siempre he creído que es además de lo que ustedes ya comentaban, ¿no? De dominar los sentimientos y de las expectativas, yo siempre he creído que es la parte de apertura, ¿no? La presentación, la forma en cómo tú marcas la pauta para que se vaya dando la negociación. Y si existe y si cabe la posibilidad de que esté en la apertura, tú puedas comunicar lo que necesitas a través de todos los elementos de comunicación que hemos aprendido a usar, va a ser mucho más fácil que la negociación se pueda llevar en un ambiente cálido, en un ambiente de amistad, siempre que haya honestidad, apertura, ¿no? Que no llegues con la espada desenvainada o escondiendo las manos o escondiendo las cosas de lo que vas a decir o mintiendo o llevando con unas expectativas muy altas, ¿no? Mientras más transparente seas en tu proceso de comunicación, mientras más transparente seas en tu proceso de negociación, por supuesto vas a facilitar mucho la negociación. Pero para ello es necesario que vayas bien preparado, ¿no? Y vuelvo a poner, con esto cierro, vuelvo a poner el ejemplo del examen. Si tú vas a un examen bien estudiado y bien preparado, simple y sencillamente no vas nervioso, ¿no? Vas a gusto, vas tranquilo, llegas echando chiste, platicando con tus amigos sin preocupaciones, ¿no? El que no ha estudiado y el que llega nervioso, llega queriendo estudiar, hacer la acordeón, a ver cómo le hace, que no llegue el maestro, ¿no? A plantearse expectativas tontas, de que no llegue el maestro, que le haya pasado algo, que hoy no venga, ¿no? Y el que estudió y el que viene preparado viene con toda la tranquilidad, toda la naturalidad y toda la transparencia posible, ¿no? Con esto cierro esta parte de las etapas de la negociación. Ya mañana solamente vamos a ver las estrategias e insisto, haremos una pequeña actividad para cerrar este tema de la negociación.
Como siempre les digo, es un gusto estar con ustedes, ya estamos más para allá que para acá. Hoy cerramos la sesión número 9, nos faltan ya solamente 3 y espero que estas 3 últimas sesiones sean muy provechosas. Cuídense mucho, que pasen una excelente tarde y nos vemos el día de mañana. Descansen, cuídense. Gracias, hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Gracias, hasta mañana a todos. Gracias, Rebeca, descansen. Hasta mañana. Muchas gracias, profesor. Gracias, Carmelo. Hasta mañana. Gracias, Nancy, Elvia.